Yo a los 50 años me diagnosticaron cáncer de mama. Piensas que, bueno, pues que esto es una batalla, que tienes que librar una tormenta. Y el bisonte, cuando ve la tormenta, corre hacia ella. No huye, la atraviesa para que pase antes. La NASA sacaba un challenge internacional para el reciclaje lunar. Y yo le dije a mi marido, me voy a presentar. Y él me dijo, ¿estás loca? ¿Para qué? O sea que la principal motivación fueron tus hijos. Ser la influencer de ellos. Sola desde casa y con un ordenador que echa trillos. Se calentaban y les ponía hielo. Cuando me dicen que me conecte al directo y ahí nos damos cuenta que he ganado, claro, nos acordamos que había un premio, el titular, $1 millón de dólares. Pero ponía que si eras internacional no tenías derecho al premio económico. Mis hijos se vienen como abajo, ¿no? Y me dicen, ostras, mamá, qué injusto, ¿no? Y claro, yo había hecho esto para llamar la atención de ellos. Fíjate, yo me llamo Puerta. María Jesús, Puerta. Se cierra una puerta, digo, pero se abrían ventanas. ¿Cuál es el mensaje que María Jesús le gustaría dejar en el mundo a través de su propia huella? Mensaje de esperanza. Luchen por el sueño. Cualquier persona, si están en la lucha, obviamente que tengan esperanza porque las cosas cambian. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. Todos los invitados que pasan por aquí, gracias a Dios, son personas con historias apasionantes, con una vida que cuando te la cuentan, pues muchas veces no das crédito a todo lo que han vivido, lo que han superado y lo que pueden enseñar, pero sí que es cierto que hay algunos invitados que sus historias, pues desde mi punto de vista al menos, son fascinantes. Y hoy tengo el honor de tener una invitada con la que creo y estoy prácticamente seguro que vamos a tener una conversación muy interesante, que os va a gustar mucho. Y tiene un perfil que yo diría que es completamente irrepetible. Como decía, todo el mundo es único, pero es que mi invitada de hoy, de verdad, es ingeniera de minas, madre de 2 hijos, superviviente de cáncer. Su historia es fascinante. Hoy nos va a hablar de todos sus proyectos, porque además hemos estado hablando ahora previamente fuera de cámaras y me he quedado completamente abrumado. Pero ella participó en un concurso de la NASA en el que entraron 1.200 proyectos de 80 países distintos y ella lo ganó desde su casa, ella sola, jugándosela y gestionándose todo ella misma. Y quiero hablar de eso, de su vida y de todo lo que ella quiera contarme y compartir aquí conmigo. Así que sin más dilación, bienvenida María Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Un sueño. Qué guay, me alegro mucho de que tengas tantas ganas porque hace poco pues tuve la oportunidad de conocerte en persona, que además te agradezco mucho que vinieses a mi firma del libro. Sí. Y allí no tuvimos mucho tiempo para hablar, pero mira, me regalaste Qué esto. pasada. Me regalaste esto y no lo he puesto en mi móvil porque no tengo funda del móvil. Entonces Pues hay que comprar una. tengo que comprarme una funda ya. Tiene que acompañarte. Fíjate que yo te di eso. Me lo trajo mi hijo de Roma con muchísimo cariño y yo tengo esta, tengo otra, porque no puede fallar y nos acompaña. Qué bien que la guardes. Sí, totalmente, con muchísimo cariño. Me hizo muchísima ilusión. Antes de empezar con todo lo que tenemos preparado para la audiencia hoy, quería regalarte nuestros suplementos. Anda, muchas Con el gracias. Zen Challenge dentro. Sí. Y me gustaría, sobre todo, saber de los hábitos clave. Ahora mismo, ¿cuál te gustaría implementar en el Zen Challenge? Que para que no lo sepa, en todos los pedidos de Zen incluimos uno de estos y es una oportunidad para cada persona que confíe en nosotros de arreglar su vida durante 30 días, o intentarlo al menos. Y entre muchas otras cosas, los hábitos clave. ¿Qué hábito te gustaría implementar o abandonar para tener un mejor día a día? Mira, yo soy una persona, esto me viene muy bien, decirlo, primero porque vengo de una larga enfermedad donde el tratamiento es muy duro y te deja un poco que necesitas pues esos suplementos, ¿no? Y soy una persona que, pese a que soy muy constante y demás, tengo una serie de hábitos adquiridos que ya forman parte de mí, pero hay otros que sí que tengo que mejorar, tengo que implementar, como es el deporte. Por Vale. ejemplo, esto de 1 hora del deporte, yo no sé si dispongo de 1 hora, no me da la vida, ya te contaré, porque al Sí, final soy ahora. una persona que estoy constantemente en ebullición y 1 hora, bueno, pero lo puedo compaginar viendo cosas y viendo vídeos y formándome y demás, pero es una asignatura pendiente. Sí que es verdad que yo hacía deporte en su momento, hacía natación, he hecho pádel, he jugado a tenis de aquella manera, pero porque mis hijos dirán, mamá, tenis,
Pero sí que es verdad que el deporte es una asignatura pendiente porque después de este tratamiento los huesos se resienten muchísimo, ¿no? Y padezco de muchísimos calambres y, bueno, me aconsejan que haga, pues eso, que camine, y la verdad que el día a día, bueno, que lo pongo como Sí, pendiente, como ¿vale? ¿Lo pendiente, puedo ¿no? poner? Vale. ¿Qué más? Leer 10 páginas al día, esto lo cumplo. Sí, ¿Qué ¿no? hago? No lo relleno entonces, ¿no? No, Porque no es es un simplemente a objetivo. los que te quieras Vale, comprometer, que tú veas que vale. te pueden ayudar y que no haces. Vale. Lo del agua, pues a veces te olvidas, vas tan deprisa que te olvidas de beber De agua. hidratarte. Sí, 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 sí. y de repente dices, ostras, he bebido poco. Vamos a ponerlo como un objetivo. Yo tengo muy claro, no bebo en absoluto, no he bebido nunca, ni he fumado, ni drogas, ni alcohol, absolutamente nada. Qué bueno. Azúcar, ¿sabes qué pasa? Que como poco y poco como mal. Ese es otro hábito que he de cambiar. El día a día me lleva, pues a veces te olvidas y, ostras, pues no he comido casi nada. Y a veces necesitas ese chute para mantenerte y tiro de algo de azúcar, un Claro, poquito de chocolate, un poquito de no sé qué. Soy un poquito de eso, ¿no? Y quizás sí que noto que cuando la tomo en exceso, tampoco es en exceso, pero cuando la tomo, pues no me encuentro demasiado bien. O sea que voy a ponerlo como objetivo, quitar el azúcar. Dormir 8 horas mínimo. Yo no puedo conseguir esto, no me puedo comprometer. No voy a decir algo que no voy a poder conseguir. total. No, ¿Has tenido al menos alguna época en la que las durmieses o eres la típica no, persona que nunca. no duerme? No, 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 si luego quieres hablamos, me voy cambiando de gafas porque, perdona, estas son de verte y estas son de para escribir. Gene. Nunca he sido de dormir mucho y de hecho si nos vamos a mi niñez y te explico un poco, para que entiendas un poco Sí, todo, por favor, cuéntame luego, todo lo que quieras. no dormía, me levantaba, el fin de semana, para leer libros y mirar y demás, nunca he sido de dormir. Era una condena cuando me decían: "Hay que echar la siesta", ¿vale? Lo que pasa es que llega un momento, llega la edad que siempre media horita te va bien al mediodía, ¿no? Pero, duermo poco, duermo poco. No sé cómo me sostengo, pero bueno. Esto es una asignatura. Lo de 8 horas no sé, pero igual 6 ya estaría bien. Es que tampoco duermo 6. O sea, por eso quiero decir que en este aspecto la gente que no piense que soy un referente para esto, porque esto lo vamos a poner como una obligación, porque yo creo que ganaré en calidad de vida. Sí, 100%. El 100%. sueño es importante, bueno, Sí, yo ahora funciono un poco, pues eso, porque mi mente y mi cuerpo van un poco al unísono, pero no es lo aconsejable. Y el móvil antes de dormir, pues otra asignatura pendiente, me la voy a poner también como un objetivo. Sí que es verdad que siempre te pones a última hora aquel vídeo que no has visto, aquello que te has mandado al WhatsApp que es muy interesante de IA, de no sé qué. La IA te lleva a esto, ¿no? A estar continuamente. Y estas 4 cosas o 5, he dicho 5, ¿no? El deporte, Sí, el agua. Bueno, estas son fácil. El dormir lo veo un poco más complicado, pero es un objetivo. Y el azúcar y el móvil, bueno, son bastante cosas. sí, pero bueno, mira, con que consigas más Y o esto queda menos grabado, ¿eh? Cuando eso. uno se Y luego te compromete, yo pasaremos. soy de que cuando uno quiere hacer algo, se ha de comprometer. Lo hice así con el challenge de la NASA, luego te lo explico. Ujú. Creo que hay que comprometerse porque el ser humano tiende a procrastinar, Sí, tiende a dejar las cosas para el final y si nadie te ha visto, pues lo dejas, abandonas. Y lo estoy haciendo delante de mucha gente, delante de todos tus seguidores. Y vamos a ver si alguien me pregunta luego, a ver qué grado de cumplimiento voy a hacer. Soy una qué persona bueno. muy tozuda, ¿eh? Cuando me comprometo a algo, no paro hasta que lo consigo. ¿Y cómo compaginas eso o sea, noto que piensas muy rápido, vas muy rápido y tienes muchos proyectos y muchos Sí, intereses a la vez? ¿Cómo haces para porque a mí me gusta comprometerme también, yo soy de esas personas de si lo hago hasta el final. Pero yo por eso intento no comprometerme a muchas cosas. ya. Claro, es como muy de- peligroso y sobre todo cuando se tienen hijos. Y Claro, fíjate que te están viendo, ¿no? Cuando pierdes autoridad, si te comprometes a algo y no lo cumples, ¿vale? Total. O sea, ya puedes estar haciendo muchísimas cosas que si dices algo y luego no lo cumples, has perdido totalmente la autoridad. Se hace a base de constancia y de fe. Digo fe, luego hablaremos de fe, ¿no? Pero en sí, este caso, que para todas estas cosas es más una cosa de comprometerte, de trabajo, eh, bueno, simplemente de compromiso. total. Total. Y bueno, yo lo he dicho, me he comprometido aquí a muchas cosas, vamos a ver. Lo que no Pues he dicho en cuánto tiempo, pero echa la ley, echa la trampa. aquí dice 30 días. 30 días. Sí. Ostras, esto no. Ahora Puedo ya puedo lo has achar- firmado. En 30 Bueno, días te pasamos, a ver, nos me pasa vuelves reporte. a ver cómo estoy, ¿no? Pasa Vamos a ver si, ¿no? Si gano un poco en musculatura y demás. Venga, me voy a comprometer, me voy a comprometer. Hay Claro. cosas que son sencillas y hay otras que me obligan un poco más y yo creo que voy a mejorar en calidad de vida. Es una asignatura pendiente, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Yo he sufrido ahora de un tiempo a esta parte como un boom en el que estoy como en plena ebullición y es verdad que eso te olvidas un poco de ti, ¿no? Y Claro. piensas, ostras,
que no soy una superwoman, ¿no? De hecho, en casa muchas veces lo digo, os pensáis que mamá es Superman, pero un día caeré y no puede ser, ¿no? Porque a veces la vida te lleva a que no te cuidas, ¿no? Y eso no está bien. No significa que no me cuide con hábitos no saludables, sino, bueno, pues eso, el dejar de descansar, el cuidarme, el mirar un poco por mí, ¿no? Disculpa que te interrumpa el podcast, pero es probable que conozcas esto. Se llama Zen Challenge y ya hay más de 60.000 personas participando en este reto de 30 días. Muchos de vosotros ya lo conocéis porque viene en cada caja de Zen. Cuando pilláis uno de nuestros productos en zenlabs.com aparece un Zen Challenge dentro de la caja. Muchos de nosotros hemos conseguido retos que jamás nos habíamos propuesto antes de conocer el Zen Challenge y estamos mejorando nuestra vida día a día. Entra en zenlabs.com, pilla uno de nuestros suplementos y disfruta de esta nueva aventura. Qué bueno. Has mencionado ahora el challenge de la NASA y te quiero preguntar ya por cómo fue todo eso y que se lo cuentes a la audiencia. Vale, bueno, es un poco lo que me ha sacado un poco a la palestra, ¿no? Yo ya tenía mi vida y más o menos organizada y bueno, pues lo del challenge fue una cosa circunstancial que venía derivada, pues, porque yo vengo de una enfermedad. Yo a los 50 años me diagnosticaron cáncer de mama, así, una semana antes. Fíjate, como le tienes que dar la vuelta al jamón, ¿no? La vida tiene como dos caras, ¿no? La cara A y parece que más de 50 y empieza el retroceso, ¿no? Pues justamente en una revisión rutinaria fui muy afortunada y tengo que dar gracias a Dios. Me diagnosticaron cáncer porque lo vieron. Podía haber pasado oculto porque tengo una mama muy densa y es muy fácil que se confunda pues, con un nódulo normal del tejido mamario, ¿no? Y la doctora dijo, voy a repetir pruebas y no se equivocó. Durante prácticamente 20 minutos me tuvo sentada en la sala con un papelito que ponía nódulo altamente sospechoso. Imagínate la mente a lo que te lleva a pensar, ¿no? Y en ese caso, mi madre falleció de cáncer, mi abuela también, y en ese momento piensas, pues en todo. Piensas que, bueno, pues que esto es una batalla, que tienes que librar, una tormenta. En mi vida la palabra tormenta tiene mucho sentido. Y bueno, pues la afronté y me puse en manos de la ciencia, como no puede ser otra manera, de los médicos. Y sí que en ese momento, pues intenté pensar que yo no podía hacer nada ante esa adversidad. Esto venía dado. Pero sí que podía hacer algo de cómo me iba a tomar esta tormenta, cómo iba a afrontar la enfermedad. Y yo dije que no me podía venir abajo y que iba a luchar, bueno, contra viento y marea, ¿no? Y así lo hice. Y bueno, después de toda ese periplo y toda la enfermedad, cuando empiezas a ver un poco la luz, me formé, hice muchos másters en muchas cosas, y entre ellos en inteligencia artificial, y simplificándotelo mucho, en una cafetería con mi marido, tomando un café, pues vimos que la NASA sacaba un challenge internacional para el reciclaje lunar, para proyectos innovadores para el reciclaje lunar de esas próximas misiones Artemis, esas que hemos visto recientemente, ¿no? Y yo le dije a mi marido, me voy a presentar. Y él me dijo, ¿estás loca? ¿Para qué? Y pues fíjate, pues eso, para ejemplo, ¿no? Pues para demostrarle a mis hijos que mamá, pese a todo, con esfuerzo, con trabajo, con ilusión, iba a hacer un proyecto suficientemente bueno para que la NASA lo admitiera. O sea que la principal motivación fueron tus hijos. Ser la influencer de ellos. No había otro. No había otro. Pese que el titular era una pasada, porque era la NASA premia con $1 millón a un proyecto ganador. Yo no vi lo del $1 millón. No lo vi porque no pensaba ganar. Ahora podía decir que sí. Yo me preparé. No, es mentira. Yo pensé que podía hacer algo para llamar la atención. Son chavales súper majos, sobre todo son buenas personas, pero hay un momento en la vida, son teenagers, que parece que ya no es mamá la persona a seguir, ¿no? Hay otras personas en las que ellos se fijan, ¿no? Esto todo lo ha pasado así, ¿no? Y lo hemos hecho, ¿no? Y yo cuando hice el máster de IA, pues les dije, oye, meteros el gusanillo, meteros en esto, anticiparos, porque la IA ha venido para quedarse. Bueno, mamá, ya cuando toque, ¿no? Bueno, es una sociedad distinta a la mía. Yo me crié, mi madre siempre me inculcó que el tren pasa una vez y que había que estar todo el día en la estación esperando, ¿sabes? Pero lo peor que te puede pasar es quedarte en el andén. Entonces yo esto me lo grabaron en vena prácticamente y he estado siempre pues con esa constante ebullición de formándome en todo lo que venía, ¿no? Y ellos pues bueno, dijeron, bueno mamá, cuando ya toque, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo puedo llamar la atención de ellos? ¿Cómo puedo demostrarles que a veces no hace falta que toque, sino que hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que ir a buscarlo. Y que yo tampoco tenía ganas, no era el momento, y no había un aliciente económico, yo no pensaba ganar, como para presentarme, sino que, oye, lo hacía y renunciaba a otras cosas, y no tenía ganas. Y dicho y hecho, se lo dije, me comprometí, y hubo momentos en que no tenía en absoluto ganas de hacer eso. Dije, ¿para qué he dicho nada? ¿Por qué
venían los domingos, allí trabajando, no veía... Claro, yo me puse muy arriba el listón. Pensé que la NASA pues no iba a admitir un proyecto que fuera, pues, oye, contenedor amarillo y verde, porque él va de reciclaje y esa no era la solución y me lo iban a tumbar y para mí eso era un fracaso, ¿no? Entonces me conciencié en hacer un proyecto que yo pensé que era suficientemente bueno para que lo admitieran. La sorpresa fue ganar y todo lo que vino después, ¿no? Y bueno, lo hice por ellos, lo hice por llamar la atención. Y fíjate, lo que pasa que detrás de una gran historia o de un gran proyecto siempre hay una gran historia, ¿no? Y yo creo que, yo soy una persona creyente, creo que Dios hizo todo lo demás, ¿no? Yo me presenté, había un objetivo, que era llamar la atención de ellos, y fíjate dónde estamos, ¿no? Qué pasada. Con un proyecto ganador, ¿no? Yo qué sé, hay que soñar en grande, al proyecto le llamé Esperanza, ahora si quieres hablamos, pero básicamente fue eso, fue llamar la atención de ellos. Me gustaría que me hablases eso del proyecto Esperanza, por qué le pusiste ese nombre y cómo lo desarrollaste. Y en qué Mira, consiste. yo antes de este proyecto Esperanza de la NASA, que vino, pues eso, en esa casualidad, tomando café, cuando la tormenta estaba pasando del cáncer, porque han sido 7 años de lucha, 7 tengo años. 57 y esto apareció a los 50, una semana antes me lo dijeron, y una semana después de cumplir años, me operaron, y a partir de ahí, pues entras y ya, bueno, dependes estás en manos de los médicos, ¿no? Cuando empecé a ver la luz y demás y me formé en tema de IA, dije, ostras, ¿cómo puedo yo ayudar igual que a mí me han ayudado? Yo tuve un ángel de la guarda. Esa doctora no hubiera sido no había sido un mal diagnóstico si no me hubiera detectado el cáncer, porque es una mama muy densa. De hecho, cada vez que me hacían una revisión tardaban mucho, repetían pruebas, pues cualquier nódulo se queda ahí un poco. No habría pasado, pero un año después el resultado habría sido el tratamiento totalmente distinto. Y tuve mucha suerte, tuve ese ángel de la guarda y pensé, no todo el mundo tiene esta suerte. Entonces con la Ella lo revisó, ¿no? ella revisó, dijo, voy a repetir pruebas. Claro, podemos pensar, vamos a repetir pruebas, todos que venga que repitan, pero tiene un coste económico y obviamente esas pruebas son invasivas para el ser humano, Total. ¿vale? No podemos repetir pruebas eh, sin tener un fundamento de que una sospecha, ¿no? En este caso ella sospechó y repitió y no se equivocó y a partir de ahí, pues vale. Entonces yo dije, ostras, la IA puede ayudar a ese segundo diagnóstico, sin sustituir obviamente al facultativo ni al médico, no, pero ¿y si entreno un modelo con datos y queda ahí como segundo diagnóstico? Obviamente yo no pretendía comercializar todo esto antes de la NASA. Yo no pretendía comercializar nada, sino soy ingeniera, no soy investigadora, sino decir, oye, pues por aquí hay una línea, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue recopilar datos de imágenes que ya están diagnosticadas por oncólogos. Y esto lo hice en Estados Unidos, piqué a la puerta en Estados Unidos y dije, hola, María Jesús Puerta, soy paciente de cáncer, soy ingeniera, ¿me podrían dar acceso a datos? Y me dieron acceso a 200 y pico mil imágenes que estaban etiquetadas con ceros y unos. Cero cáncer, uno no cáncer. Ya alguien había diagnosticado si eso era cáncer o no. Y yo entrené a la inteligencia artificial para crear un modelo desde casa, con un ordenador, para ver si sin grandes centros de cálculo se podía hacer algo. Y la sorpresa fue cuando ese modelo tenía prácticamente un 90% de fiabilidad. Quiere decirse que tú le metías una imagen nueva y en el 90% de las ocasiones predecía correctamente, Wow. ¿vale? La IA, no sé si sabes cómo aprende parecido a un niño, ¿vale? Tú a un niño pequeño no le dices un perro, un mamífero de 4 patas, no, le dices esto es un perro y esto es un gato. Y cuando ve muchos, pues al final sabe discernir, ¿no? Es un Claro. poco, la IA es algo parecido, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Y cuando vi el resultado, dije, "Buah, voy a intentar darlo a conocer", pero claro, en estadística tienes una muestra que estaba en Estados Unidos localizada en un periodo en concreto, pero necesitas muchos datos para que la muestra sea fiable, ¿no? Para que no esté una cosa. Y el acceso a datos es lo complicado cuando vas sola, ¿no? Vas sin un centro detrás que te Claro. avale, ¿no? Y bueno, eso se quedó ahí. Y a ese modelo le llamé Esperanza, porque creo que hay que tener esperanza. Esperanza para la gente que esté en la lucha, yo la tuve, y esperanza para la gente joven también. No lo tienen fácil. Para mis hijos en este caso, yo pretendía llamar la atención de ellos, ¿no? Es decir, hay que tener esperanza, la vida no es fácil y a veces la tormenta es lo que te hace que cambies y que tires para adelante, ¿no? Eh, Uno no hay que intentar nunca ser mejor que nadie, sino intentar ser tu mejor versión. Y el éxito es levantarte cuando te caes. Y Y esto fue ayudar a los demás de lo que has ayudar a los aprendido en demás, ese proceso de efectivamente, caída, ¿no? efectivamente. Y esa fue esa primera esperanza y dije, bueno, no es el momento. Y cuando vino el tema de la NASA, le volví a llamar esperanza al modelo, al proyecto, que es un digital twin, un gemelo digital, ¿no? Un tema creado con Python y con programación y demás. Ese modelo
le llamé Esperanza y ese sí que tuvo repercusión. Bueno, después de tener que picar mucho a las puertas porque es toda una historia también detrás, ¿no? Pero le volví a llamar Esperanza para llamarle. Y de hecho ahora estoy haciendo otra cosa en Marte, también con la NASA, y también se llama Esperanza, en este caso Esperanza.2. Yo creo que es una palabra que no puede faltar en nuestras vidas. Está en el Evangelio, el Papa León, el de la fotografía, lo dice continuamente y dice que la ciencia también tiene que tener esperanza. Soy una fan de él y bueno, pues por poco que pueda, siempre se llamará así cualquier modelo que vaya a hacer. Wow. Bueno, yo me enrollo mucho. No, me Me encanta, me tienes que encanta, me cortar encanta. porque No, me no, voy de un sitio a otro. yo al revés, porque es que, es que no tantas veces se da que una persona invierta tanta energía en algo bueno para los demás. O sea, se da, pero tanta energía y tanta intensidad y tanta pureza en algo tan técnico y tan complicado, porque lo que comentas tú, cualquier proyecto de esperanza, yo que soy, por ejemplo, no soy ingeniero, yo soy de pinta y colorea. Bueno, ya te he visto gráfico. Sí, de profesión. Muy bien. Pero, wow, a mí todo lo que tenga que ver con números, con programación, a mí naturalmente me cuesta. Puedo aprender, pero claro, yo me fascino al ver cómo funciona desde fuera una mente como la tuya y lo que has podido llegar a conseguir, pero ya no solo por el hecho de ser como insistente por un tema de ego quizás o de vanidad, sino por algo tan... ¿Cómo puedes llegar a la NASA? O sea, el hecho de llegar a la NASA por amor a tus hijos. O sea, a mí me parece conectar dos extremos de una manera tan humana y al mismo tiempo tan talentosa que a mí me abruma completamente. Yo creo que, a ver, sí, sin perjuicio de que obviamente hay un trabajo detrás y hay una constancia, ¿no? Llamar a la NASA, bueno, eso fue una casualidad verlo. Esto fue, la gente me dice, bueno, ¿has pensado alguna vez en cosas del espacio y demás? Nada más que lo que veía en televisión, o sea, en ningún momento. Lo que sí que tengo es muchísimas ganas de aprender y estamos en un momento apasionante. No concibo que la gente, claro, yo es que vengo de una generación en la que íbamos a la biblioteca a coger un libro si queríamos aprender de algo y habían 2 o 3. Yo los escondía porque no te podías llevar más que 1 o 2, y entonces los escondía para dejarlos para la semana siguiente, que nadie los encontrara para volver a tener ese pillaje. Hoy en día tenemos muchísima información a nuestro alcance. Claro. Yo el proyecto Esperanza, por ejemplo, que pensé que tenía que hacer algo diferente, utilicé datos de las misiones Apolo. Las misiones Apolo, aquellas que subieron a la Luna entonces, y claro, ¿qué hice? Llamar a la NASA. Mis hijos me decían, mamá, y yo, ¿qué pasa? Pues llamé a la NASA, hola, soy María Jesús Puerta, ingeniera, me quiero presentar a este reto, me dan acceso a esas misiones porque pensé, oye, si han ido allí, tendrán datos. Y yo con esos datos puedo hacer cosas, puedo hacer algo diferente, algo innovador, algo que ayude. Y así lo hice, ¿no? O sea, al final es tener un objetivo y ir a por él. No hay más. Seguramente hay muchísima gente como yo. En este caso, yo creo que yo tengo enchufe en el cielo. Seguramente tú también, ¿no? Yo sí. Sí, Yo creo que sí, claro, yo definitivamente tengo sí. enchufe y esto suma mucho, ¿vale? Total. Y yo creo que he sido ayudada, he sido bendecida. Vino una tormenta y yo no la entendí en un momento muy concreto y luego pensé, "Buah, hay que ir a por ella", ¿vale? Luego te contaré el bisonte que mi vida forma parte de y que tiene todo sentido, que todo tiene una secuencia, ¿no? Pero no es más que marcarse una línea, un propósito y por mis hijos, ¿qué no voy a hacer? ¿O qué no va a hacer una madre por unos hijos o un padre por unos hijos, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Sí que era intentar decirles, oye, a veces la vida no pinta bien, nos gusta lo que nos encontramos, pero no abandonemos. Es que muchas veces las cosas no se llegan a conseguir porque se abandonan el camino. Somos nosotros los primeros que no nos creemos que podemos hacerlo, ¿vale? Y no se trata de ir a la NASA. Cualquier cosa, un curso que tengo a medias o intentar ser mejor persona, cualquier cosa, cualquier propósito que siempre estamos mirando alrededor, ¿no? Yo creo que hay sitio para todos. Has mencionado varias veces la tormenta y, Sí. y te cambia como... quiero saber más porque te cambia el gesto al mencionar esa palabra. Y tormenta y esperanza para mí hace un contraste espectacular y me gustaría que hablases más. Pues mira, para que me conozcáis o que me conozcas un poquito más, ¿no? Es que claro, las cosas, yo creo que, pues eso, el libro de mi vida está escrito. Yo estoy en manos de Dios en este caso y Él va marcando. Creo que estoy aquí. Mis hijos me dicen, pero mamá, ¿y hasta dónde, no? Porque me dicen, tú no dijiste que no querías ser famosa. Yo no me considero una persona famosa, vengo del tren, nadie me conoce. Pero yo
creo que tengo que mandar el mensaje de esperanza, no sé, es como si fuera un camino que tengo que, se me ha abierto, ¿no? Y creo que todo está escrito. Y ahora te voy a contar, 10 años, si tuviéramos en, pues eso, yo tenía 10 años y yo era una persona que nunca buscaba la excelencia, es que con 10 años tampoco, ¿qué vas a hacer? Pues iba al cole, era todo en blanco y negro, ¿vale? Era hija única, bueno, con 8 años, ¿no? Pero mis hermanas eran pequeñas, me llevo 8 y 9 años con ellas, la vida en blanco y negro. Una niña que no había teléfonos, no había dispositivos, pensaba, soñaba, ¿vale? Y era normalita, del montón, no sacaba muy buenas notas. Y resulta que el profesor premiaba con un punto extra a cualquier persona que encontrara una palabra en el diccionario y fuera la primera persona que la encontrara. Nos enseñaban a buscar palabras en el diccionario, ¿vale? ¿Tú has utilizado el diccionario? Sí, yo ¿Sabes tuve... lo que es? O sea, Sí, que realmente te yo llegué a enseñaban, la época del vale, diccionario. te enseñaban a... Sí. Vale, A veces lo ojeaba yo claro. también para encontrar palabras a ver qué significaban. Claro, bien, bueno, pues yo no ojeaba mucho, no era inquieta, pero no al punto de buscar en el diccionario, Sí, pero sí que me venía muy bien un punto extra, claro, porque pasaba del bien al notable, ¿sabes? claro. Y era, oye, mejorar, pero nunca sacaba ese punto extra. ¿Por qué? Porque no tenía todavía inculcado el valor del esfuerzo y del trabajo. Pensaba que el que se lo llevaba el punto siempre tenía mucha suerte. ¿Vale? Ya. Y no iba de suerte la cosa. Después, en ese momento ya, con solo 10 años, vi que la cosa no iba de suerte. Total, que yo tracé mi propio plan. Con 10 años dije, esto no puede ser. Y yo siempre me considero una persona muy afortunada y lo sigo pensando al día de hoy. Y he pasado por un cáncer, pero creo que tengo mucha suerte. Y pensé, en algún momento la suerte con 10 años, me tiene que venir de cara. Yo un día tengo que sacar ese punto extra. Fíjate, en lugar de ponerme a estudiar o practicar. Y entonces lo que hice fue, desde mi habitación, abrí el diccionario, busqué una palabra al azar y dije, la voy a memorizar y voy a llamar a la suerte y voy a rezar para que salga. Y la palabra fue bisonte. Bisonte. Bisonte, rumiante, americano, parecido al búfalo. Por eso te digo que todo tiene un nexo de unión. Bisonte, rumiante, americano, parecido al búfalo. Era la descripción que decía el diccionario por aquel entonces. Ahora seguramente haya cambiado, ¿vale? Yo no sabía lo que era un bisonte. Me puse a indagar y el bisonte, cuando ve la tormenta, corre hacia ella, no huye, la atraviesa para que pase antes. Fíjate, 10 años. Qué fuerte. Qué fuerte. Yo fui a clase, la palabra de hoy es casa. Jolín, qué mala suerte tengo. Siempre pensé, la palabra de hoy es pelota. Siempre salía el listillo. Y un día, dijo el profesor, la palabra de hoy es bisonte. Me quería morir. Es mi día. Pero en lugar de decirlo rápidamente, pensé, no, que se van a pensar que has copiado. ¿Quién va a pensar que con 10 años alguien va a trazar un plan para memorizar una palabra? Esperé y dijo, voy a contar hasta 8. Siempre he sido de números, desde pequeña. 8 porque pensaba que la buena suerte. Empecé a contar. 1, 2, 3, 4. Cuando iba por el segundo número 7, el listillo de turno levantó la mano y dijo la palabra. Bisonte, rumiante, americano, parecido al búfalo. En ese preciso instante, con 10 años, aprendí algo que nadie me había enseñado. Y es que el momento perfecto no existe. 10 años, ¿eh? Yo pensé, bisonte. La vida pasa de los 10 a los 50. Bueno, estudio, siempre en la estación, siempre estudiando, formo mi familia. Y cuando viene el cáncer, pienso, ostras, ¿y si esto es la tormenta? Voy a atravesarla. Me acuerdo del bisonte. Yo a mis hijos ya les había explicado el bisonte y se saben de memoria. Pero tú nunca lo olvidaste del todo. Nunca ¿no? olvidé el bisonte. Yo Sabías que de siempre, alguna y lo manera... contaba en cosas familiares. Vale. Decía, bisonte, rumiante, y contaba esto, y la gente decía, ¿qué dices? ¿Cómo va a salir? Sí, yo lo contaba, de verdad, no sé qué. Pero la cosa quedó ahí. Pero yo en ese preciso instante pensé, esta es la tormenta, esta es mi tormenta. Tengo que ir a por ella, no me puedo venir abajo. Y la atravesé, o intenté atravesarla de la mejor manera. Fíjate, bisonte, tormenta y esperanza. Y yo creo que todo era como un camino escrito. Y creo al día de hoy que el tema de esperanza estaba hecho para que ganara y estaba hecho para que no tuviera visibilidad, porque yo gané y lejos de la gente llamar o los medios llamar, nadie llamó. Nadie es nadie. Entonces, cuando gané, mis hijos, bueno, esto fue muy Almodóvar porque me llamó la NASA y me dijo, ¿se puede conectar usted al directo? Porque iban a decir los ganadores. La NASA llevaba llamando 3 o 4 semanas antes y yo digo, qué pesados estos de la NASA. Porque yo cuando había presentado el proyecto y me dijeron que estaba aceptado, pensé, ya he ganado. Le dije a mis hijos, mamá, le han aceptado el proyecto de la NASA. Claro, tú ten en cuenta que yo tengo el concepto de la NASA, 300 trabajadores, ahora, perdona, 300.000 trabajadores, ahora están en 15.000. O sea, la NASA antes quizás tenía muchísimo más potencial de que pueda tener ahora, ¿no? Te los tenía como muy idolatrados y para mí la NASA era, lo máximo, ¿no? Quizás ellos no tenían esa idea que podía tener yo, ¿no? Entonces, cuando la NASA yo recibo un mail diciendo que ha sido aceptado el proyecto, yo ya he ganado. Yo ya Claro, yo ya wow. desconecto, la gente flipa conmigo. Un proyecto para la NASA, te lo han aceptado, tía, estás loca.
Sí, sí, sí. Fuerte eso. No, claro, es que tiene... Ya está. Entonces, cuando ellos siguen llamándome, Recordemos que lo hiciste tú sola, ¿no? claro, sola desde casa y con un ordenador que echa trillos, ¿sabes? O Es sea, una increíble. cosa, le tenía que poner por debajo, porque se calentaban los ventiladores en un Ajá. ordenador normal, se calentaban y les ponía hielo, ¿sabes? Y mi marido decía, ¿pero qué haces? O sea, era como tuve que acabar alquilando en la nube un poquito de espacio porque aquello no acababa, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno, la cosa es cuando empiezan, siguen llamando a la NASA y digo, ostras, qué pesados, ¿no? Pero yo le decía que sí a todo, vamos, me hubieran dicho que hiciera el Pino Puente, lo hacía, porque digo, a ver si ahora van a decir que no y yo quedo ahora, y los chavales, bueno, entonces cuando me dicen que me conecte al directo y ahí nos damos cuenta que he ganado, claro, nos acordamos que había un premio, el titular, $1 millón. $1.000.000. Claro, yo en ese momento dije, ostras, ¿qué pasaba? Y entonces, rápidamente, hay premio. Y entonces fui a mirar las normas eran casi 50 páginas, y yo solo me había focalizado en la parte, pues de la parte técnica, para cumplir, para que no me expulsaran, porque era muy complejo, ¿no? Claro, las pautas del proyecto para que fuese Claro, que no aceptado. dijeran, ¿sabes? Que te has pasado una página, que si no Claro. cumples, que si... Eso era importante. Yo el tema económico no lo miré, no pensaba ganar. De hecho, pues, tienes que formar teams y consulté a ver si podía hacerlo sola, y al final sí, me dejaron hacerlo sola, ¿no? Porque aquí, claro, ¿quién va conmigo de equipo que a las 3 de la mañana, ¿sabes? Me dice, estás loca, ¿no? Entonces, claro, cuando vi que había premio, pero ponía que si eras internacional no tenías derecho al premio económico, mis hijos se vienen como abajo, ¿no? Y me dicen, ostras, mamá, qué injusto, ¿no? Y claro, yo había hecho esto para llamar la atención de ellos. No podíamos quedarnos o no podían quedarse con la idea de que el trabajo al final no tiene una recompensa, la que sea, aunque sea una palmada en la espalda, ¿vale? Y yo le dije, tranquilos, no pasa nada. Parece que se cierra una puerta. Fíjate, yo me llamo Puerta. María Jesús, puerta. Se cierra una puerta, digo, pero se abrirán ventanas. No pasa nada, vendrá el reconocimiento. Y al día siguiente yo esperaba, pues, la llamada de los medios, oye, una persona de España sola, no sé qué, y no llamó nadie. Nadie es nadie. Fui yo que tuve que ir llamando a la prensa y me tomaron por un fake news. O sea, todo es una historia como de picar contracorriente, ir picando, 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 y ostras, al final estoy aquí. Estoy aquí, he sido nombrada por la revista Glamour Mujer de la Ciencia, entre las 10 mujeres más influyentes de España, unas cosas... la Academia de las Ciencias me ha llamado para una conferencia, he hecho charlas TED y dices, ostras, ¿hasta dónde está el plan de este hombre? ¿Sabes? O sea, está todo orquestado para llamar la atención, para llevar la esperanza a donde sea, ¿no? Perdonad que os interrumpa, pero me hace ilusión contaros que en Zen acabamos de lanzar el omega 3 más puro del mercado. Cada dosis te aporta 920 miligramos de EPA y 690 miligramos de DHA y está reforzado con coenzima Q10 y vitamina E, que protegen el aceite frente a la oxidación. Si quieres cuidar tu cerebro, tu corazón y tu vista con un omega 3 de máxima calidad, lo tienes en zenlabs.com. Sabes que es algo que, bueno, has dicho un montón de cosas y mi Sí, cabeza yo ahora es está que... bullendo porque Sí. todas son... O sea, me gustaría hacerte 9 preguntas a la Venga, vez. va. Pero hay una cosa que me ha encantado y me he sentido muy identificado. O sea, lo que más admiro de ti es como tu actitud respecto a esa manera de, como dices tú, de encarar la tormenta, de enfrentarte a ella y caminar hacia ella para atravesarla. Me abruma el hecho de que ganases el proyecto, recordases y vieses lo del $1.000.000, te enterases de que simplemente por una cuestión geográfica no podías recibir tu €1.000.000 y que tus hijos reaccionen como reaccionaría casi prácticamente todo el mundo, rollo. Qué injusto, qué horror, y las pataletas que hubiesen dado muchísimas personas en esa situación. Yo me incluyo, o sea, si yo considero que debería haber ganado €1.000.000 porque me los quieren dar, pero que por una cuestión que no depende de mí no puedo recibirlo, yo no sé cómo me lo tomaría. Y el hecho de que tú tengas esa entereza y esa confianza y es que no sé ni cómo llamarle, esa mesura de decir, o sea, esto no es una derrota, esto no es como, ¿qué pasó en tu cabeza en ese momento cuando descubres eso? Claro, en ese momento, a ver, sí, y de hecho en algún medio, ¿no?, salió, que no me gusta, ¿no?, porque pone, la NASA roba a una ingeniera española. A mí me da mucha rabia esto, porque la NASA, yo no puedo estar más que agradecida.
ellos podían no haberme reconocido, yo no me habría quejado. Esto es como cuando piensas que has suspendido un examen o que lo has sacado el justillo, ¿sabes? No vas a ir a revisión de examen, ¿no? ¿Vale? Pues dices, oye, yo he hecho un proyecto, me lo han aceptado, yo no pensaba que era un proyecto ganador, el único ganador, porque se presentan empresas, startups estas que crean para crear un prototipo para luego pues vender Aparte fueron para vender el proyecto. 1.200. Sí, 1.200 proyectos y 80 países, ¿no? Entonces dices, pero es que no tenía ni idea, yo lo hice sola. De hecho, la NASA va convocando como directos y yo no me conecté a ninguno porque decía, lo tengo claro, ¿vale? Entonces, sí, porque tenía claro lo que quería hacer, Claro, tenía claro. claro mi proyecto, no voy de sobrada ni muchísimo menos, pero yo sabía lo que quería hacer, digo, esto me lo aceptan. Es un proyecto, a ver, porque luego si quieres explicamos un poco, ¿no? Entonces, yo fui un poco a mi rollo, pero claro, yo no podía permitir que nos quedáramos con la idea de que no había valido la pena ese esfuerzo, ¿no? Esas noches sin dormir, esos fines de semana, ese compromiso que yo había adquirido, que nadie me lo era voluntario y que seguramente si hubiera renunciado, pues igual mis hijos habrían dicho, pues no pasa nada, ¿no? Pero yo creía que no podía fallar, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues no pasa nada, tenemos que ser agradecidos. La NASA ha tenido a bien reconocer a un proyecto de España, Tarragona, que ha tenido que hacer así en el mapa y de dónde está esta mujer, ¿vale? Y de la única ganadora. Pues no hay que ser más que agradecido. Eso, número uno. En la vida no se puede ser de otra manera. Número uno, y no puedo permitir que nadie... Y de hecho, ya te digo, cuando alguien o algún medio ha dicho que la NASA ha puesto un poco en entredicho, a mí me molesta. Porque además lo ponían las normas, ¿eh? No es letra pequeña, más pequeñita, no, lo ponían. Lo que pasa es que yo no miré esa parte, ¿vale? Claro. Me sorprendí porque no pensaba ganar y cuando fui a mirarlo, digo, ostras, pues no hay premio, no pasa nada, ya vendrá el reconocimiento. Se cierra una puerta, pero vendrán ventanas. Y yo creo que han venido muchísimas ventanas, me quería quedar con esto, ¿no? Y luego un poco también, pues fíjate, venía todo como hilvanado, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera cobrado? Pues me hubiera cambiado el coche, 4 cosas más y no se habría hablado de esperanza, no estaría aquí. Seguramente, ¿no? Porque los medios por sí no se interesaron, ¿no? De quién había sido un proyecto ganador, que es una persona sola desde casa, que tiene su propia historia. Porque, ojo, la NASA no sabe mi historia. Allí quien se presenta es el proyecto, que es Esperanza. Claro. Esperanza no es María Jesús Puerta, cáncer y demás. La historia la tuve que contar yo para llamar la atención aquí, en este país, para que no se quedara un poco en el cajón y que gente como yo o mis propios hijos vieran que, ostras, que vale la pena a veces, que el esfuerzo tiene su recompensa y no tiene por qué ser económica. Oye, yo he recibido en casa un certificado de la NASA, una carta de la NASA. Tío, esto es flipante. Es impresionante. O sea, es que, claro, fíjate, me dijeron, bueno, yo cuando vi que no había premio les llamé. Yo soy muy cabezona y le dije, oiga, esto no se puede negociar, ¿sabes? Y me dijeron, no, las rules son las rules y no hay nada que hacer. Dijo, bueno, pues no pasa nada. Y me dijeron, vendrá el reconocimiento, la NASA hará el reconocimiento, está en la página web, y además le vamos a mandar un certificado, ¿no? Dije, vale. Y tenía tantas ganas del certificado que les dije si me lo pudieran adelantar por mail. Y me dijeron que no, estos son muy cuadriculados. Y digo, jolín, yo quería tenerlo ya. Tardó casi un mes. Yo pensé, se han olvidado, ¿sabes? Pero para mí es un sueño mirar el correo y recibir un certificado de la NASA con el nombre y muchas pegatinas. Me mandaron pegatinas de la NASA que las llevo en el ordenador, sí. Para mí eso es un sueño. Oye, que mira lo que han hecho ahora, la misión esta Artemis que ha subido. Ostras, que digan que este proyecto de una persona sola desde casa ha competido contra grandes empresas y ha podido llamar la atención. Yo creo que me puedo dar más que por satisfecha. El premio es otra cosa. Luego es verdad que se han interesado empresas, que se han interesado gente para que cuente la historia o proyectos parecidos en el que estoy colaborando. Yo soy ingeniera y me dedico a esto. Pues oye, pues claro que sí, puedo aportar mi visión, ¿no? Como ingeniera, ¿no? Pero eso es otra cosa. Esas son las ventanas. Esas son las ventanas. Me encanta lo de puertas y ventanas. De hecho, hace poco a mí me preguntaron... Bueno, de hecho, hace poco hablé con Isabel Rojas, la psicóloga, y luego me preguntó cuál era mi tatuaje favorito, uno que me llamase la atención de los míos. Y le dije la puerta. La puerta. Sí. Justo, y fue hace nada, hace 2 días. Fíjate. Y para mí hay algo con las puertas que, no sé, me evoca algo internamente que creo que tengo una llamada, no sé cuál es, pero mismo viendo Hamlet hace poco en el teatro, hay como una puerta negra y yo veo esa puerta y cuando jugaba al Super Mario de pequeño que te metías por las puertas, yo decía, ¿qué hay detrás de la puerta? Es como la idea de que una llamada, ¿no? que hay detrás de la puerta es algo que me interesa muchísimo. Entonces, me encanta que lo hayas mencionado porque las puertas y las ventanas es un concepto muy, muy interesante y que para mi gusto es mucho más profundo de lo que aparenta. Pues sí, yo así lo veo, ¿no? Es como un símil, ¿no? En este caso, además, fíjate, coincide con mi apellido, ¿no? Que yo cuando era pequeña, los niños eran bastante crueles, ¿no? Y se reían de mi apellido, ¿no? Coge la misma, vete, coge puerta, coge la misma, ¿no? Bueno,
esas cosas que te hacen... Los niños Sí, les sirve cualquier cosa. Yo siempre decía, ¿por qué no me llamo García? ¿Sabes? ¿Para qué? Sí, pero luego fíjate, dices, ostras, igual todo va a ir varado, ¿no? Bueno, es un poco la historia, de superación de que ha pasado, y yo creo que esto tiene que ser un poco, primero era ejemplo para mis hijos, ¿no? Para que ellos no decaigan. Eso te iba a decir. O sea, tú lo hiciste para tus hijos Totalmente. y esto al final ha desatado pues una serie de atención al respecto y ahora eres, lo que dices tú antes, yo no soy nadie, pero eres conocida y eres un referente en esto. ¿Cómo lo llevan tus hijos y cómo ha cambiado la vida en familia, digamos, este hito Bueno, histórico? sí. Es una pasada. Bueno, la vida en familia ha cambiado un poco porque, bueno, mi marido también es ingeniero y nosotros siempre íbamos a todos los sitios juntos, ¿no? Bueno, cuando digo juntos, pues, bueno, tenemos el despacho y, bueno, pues íbamos siempre al unísono, ¿no? Ujú. Siempre decíamos, "Fua, Qué bonito. si algún día uno falta, nos vamos a echar de menos muchísimo, porque estás 24 horas y ahora, pues por esto, pues mira, hoy no está aquí, ¿no? Porque él tiene que recoger a mi hija, ¿no? Porque estamos ahí encima, ¿no? Ella todavía es menor y demás, y nos ha cambiado un poco esto, ¿no? Nos ha descolocado un poco, ¿no? Pero, bueno, el mayor dice, bueno, no le gusta tanto estas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo hago de verdad, es como si tuviera una llamada de que tengo que contar mi historia, tengo que darla a conocer, para que primero para alguien que está en la lucha de la enfermedad, Ujú. primero que confíe. Claro, los que creemos en Dios lo tenemos un poquito más fácil, Claro. esto es verdad, pero es igual, no hace falta que sea en Dios, confía en la ciencia, estás en manos de, hoy en día, el cáncer de mama en mi caso, ¿no? Está súper avanzado, está muy etiquetado, hay un grado de supervivencia muy grande, entonces primero que confíen, ¿vale? Si van de la mano de Dios es un poquito más sencillo todo, ¿vale? Pero tener esperanza, tener fe y ya está, es que no hay mucho más, es que no hay más. No sé, que se me ha ido un poco el hilo ahora. No, Pienso te en tantas preguntaba cosas. por cómo lo han llevado tus ¿Cómo hijos, lo han la llevado? familia. Bueno, pues esto, ¿no? Nos ha distorsionado un poco en esa parte, pero bueno, yo creo que es porque que tengo que contar la historia. Y simplemente me llaman en un colegio para contar la historia, la cuento. Cuento la historia de esperanza para que la gente, para que las niñas estudien ciencia, porque a veces nos ponemos los límites, ¿no? Parece que es una cosa más masculina, ¿no? Y pues no, esto va de personas. Esto va de personas. La ciencia es de personas, y lo dice el propio Papa, ¿no? ¿No? Total. La Sí, ciencia sí, sí, tiene sí. alma, y esto va de personas. El alma va Diría- por las personas. ¿Dirías que tú encontraste a Dios o Dios te encontró a ti? Bueno, yo vengo de una familia cristiana, y sí que es verdad que a raíz de la enfermedad hay un antes y un después, ¿no? Hay un antes y un Ujú. después. Siempre estas cosas, pues a veces el camino es muy largo y uno tiene desencantos, ¿no? Porque dices, abandonas un poco, ¿no? Sí que es verdad que de la mano de la enfermedad recuperas a Dios y dices, bueno, y estás en sus manos. O sea, yo creo que esto es un plan y a donde Él me lleve, Total. a donde Él me lleve. Y además de Dios, durante este proceso de la enfermedad, que si no me equivoco antes dijiste que se extendió hasta 7 años, 7 años, sí. ¿qué, qué fue lo que más te ayudó, además de la fe y confiar en la ciencia? Bueno, la familia obviamente, ¿no? Es el motor de todo, ¿no? Y es fíjate, porque hay veces que dicen, tú tienes miedo a la muerte y demás, ¿no? Hay un momento que dices, yo no tengo miedo, no tengo miedo a la muerte, ¿no? Pero en ese momento, con 50 años, los niños eran pequeños. Ujú. Y sí que dices, no me puedo ir todavía, me necesitan, tengo que ayudarlos, son pequeños, ¿no? Luego ya han pasado 7 años y empiezan a ser grandes y demás, y dices, bueno, que monten su familia, que sean felices, que los veas un poco, pero sobre todo el motor es la familia, no hay más, Total. sí. Has dicho que no le tienes miedo No, a la ahora ya no. muerte. ¿A qué le tiene miedo María Jesús? Pues a prácticamente a nada. Bueno, sobre todo a la salud de la familia, ¿no? Sí, pero yo a la muerte, yo personalmente no. No lo Ujú. tengo miedo. No, Qué bonito eso. no. Cuando uno es pequeño sí, tiene mucho miedo. Yo siempre he tenido mucho miedo a que a mis padres les pasara algo. Mi padre lamentablemente siempre estaba enfermo y cuando veía una ambulancia en la calle salía corriendo, pues pensaba que estaba en casa la ambulancia, y no me equivocaba, muchas veces estaba en casa. Siempre lo vi enfermo y tenía pánico a que ellos faltaran. Ujú. Luego la vida se los llevó y creces y tienes tu propia familia y demás. Pero después de la adversidad, viene la calma, y yo no tengo miedo ahora mismo a la muerte. No. Es espectacular tu historia. Me fascina. ¿En qué? O sea,
Eso no significa que me quiera morir, ¿eh? No sé, yo creo que no se entiende así, de esa Sí, manera, ¿no? sino Pero que, bueno, claramente, o sea, si hay una palabra que te pueda definir, que son bastantes y todas bastante buenas, es la valentía, porque de alguna manera tienes un drive, como una inquietud que se manifiesta prácticamente en todas las vertientes de tu vida. Y me gusta mucho, que eso es algo que creo que todo el mundo, al menos yo, lo valoro mucho de ti, es esa proactividad de buscar de ir tú a llamar a las puertas, es que antes lo decías, ¿no? De llamar claro, a las puertas, porque muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida queremos algo y esperamos a que a venga. que venga, o el momento adecuado, que lo mencionaste antes. No, es que ahora no es el momento. Nunca es el momento. Y hay que aprender mucho de... Mira, nunca es el momento. Tú no tienes que ver grandes compañías que han tenido éxito y yo no lo llevo a lo material, pero un ejemplo, Google, Apple, mira sus primeras versiones. O mira de cualquier influencers que tengas, baja para atrás, hace scroll y mira la primera publicación que hizo. No tiene nada que ver. Hay que empezar con lo que sea. Y no se trata de ser mejor que el de enfrente. Tú no tienes que ser mejor que otro podcast. Tú eres tú y eres único. Tú Total. tienes que ser tu mejor versión. Cada día. Ya está. Levantarte con la ilusión de intentar ser un poquito mejor. Ya está. Y sobre todo ser bueno con los demás. Descansar, ¿no? Decir, bueno, yo creo que si he hecho un mal, desde luego no ha sido voluntariamente. Y pido perdón. Claro, claro. Que hay que pedir perdón, que es una palabra mágica. No pasa nada por pedir perdón. El perdón y el sufrimiento creo que son dos palabras que el haberlas ordenado en mi cabeza, gracias a Dios, porque para mí sin Dios no se puede, creo, yo considero que es muy difícil entender el sufrimiento y el perdón. Y ¿cómo definirías tú el sufrimiento y qué papel ha jugado en tu vida? ¿Qué has aprendido de ese sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento en este caso, en mi vida, pues igual era hasta necesario. Ujú. Pues para hacerme mejor persona, era como una batalla a librar, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Que Dios da las Sí, batallas más fuertes, ¿no? A a sus sus mejores mejores guerreros. guerreros, ¿no? ¿Vale? Pues al final dices, te está preparando, ¿no? Que hay un meme por ahí que dice, Dios, por favor, deja de darme tus mejores batallas, ¿no? Sí, sí. Estoy agotado. Bueno, hay muchos memes de eso, pero bueno, muchos hay memes como tú pide, ¿no? Que hay presupuesto, ¿no? Sí. Dios tiene presupuesto, pues lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas de esas que al final, bueno, dices, pues llevas razón, ¿no? Pide, se te concederá, ¿no? Eh, bueno, yo creo que forma parte de la vida no es fácil. Mm. Una batalla puede ser la enfermedad, puede haber otras batallas, ¿no? Pérdida de un hijo, yo no soy la única, ni muchísimo menos, la gente pasa batallas y la vida es muy cíclica, ¿no? Y muy larga, ¿no? Bueno, es una batalla que en este caso se tenía que librar y que en ese caso tuve muchísima suerte y tengo que dar gracias a Dios. Localicé a la persona que me diagnosticó el cáncer porque luego nunca más la vi. Luego entras en tratamiento en una mesa de oncología y ya no la vi hasta Ujú. que años después me reconoció ella de nuevo y me dijo, ¿no? Dije, doctora, gracias a usted. Era una batalla que había que librar y que ha hecho que yo creo que sea mejor persona y más feliz. Fíjate. Cuando en ese momento te sientes súper egoísta y piensas, ¿por qué a mí? Como que porque están los hospitales llenos de gente, ¿sabes? Pero yo lo pensé en ese momento. Cuando me dicen tienes cáncer, que sientes un frío, mm, escuchas como de fondo a la gente, al médico, piensas, no puede ser lo que estoy escuchando. Y en ese momento te vuelves súper egoísta y piensas, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero están los hospitales llenos de gente. ¿Cómo que por qué yo? ¿Vale? Pero uno se siente egoísta. Lo siento, sé que justo se estaba poniendo interesante, pero no quería dejar de contarte que en Zen hemos desarrollado el único magnesio que combina 7 sales diferentes, todas seleccionadas por biodisponibilidad y función. Llevo unos meses tomándolo y se nota una barbaridad. Cada sal trabaja en un frente distinto: energía celular, descanso, salud cerebral y recuperación muscular. Todo en una sola fórmula. Lo tienes en zenlabs.com. Volvemos a la conversación. Me ha gustado mucho que menciones eso porque algo que he aprendido de gente que he conocido e incluso algunos invitados como Davide, que es un chico que le faltan Sí, lo vi. los brazos y las piernas, Ujú. o Fiona Pinar y gente que ha sufrido mucho, que ha tenido un antes y un después en su vida, pero que luego además en ese caso lo puedes ver físicamente. O sea, un tío que se sienta aquí con brazos robóticos y piernas ortopédicas y te cuenta que no solo no culpa a nadie y que tampoco se siente mal por lo ocurrido, sino que el hecho de que esa tragedia ocurriese en su vida la ha hecho no solo ser mejor persona, sino ser más feliz. Y yo creo que para las personas que
Pues yo he sufrido mucho, pero internamente. Yo no he tenido ninguna enfermedad grave, yo no he tenido ninguna desgracia que me haya cambiado la vida. He estado como permanentemente inmerso Ya. en mi propia cabeza y eso me ha hecho mucho daño, pero no he sufrido algo que me haya desbaratado, que me haya dejado frío, que no haya podido escuchar Ya. a los demás de lo terrible que es esa noticia. Y, y creo que la gente como yo deberíamos aprender mucho de esas experiencias que gracias a Dios no hemos vivido, aún no nos ha tocado vivir, porque yo sigo sintiendo fascinación por cómo el ser humano, con la mentalidad correcta, puede ser tan resiliente que incluso algo que es lo peor que le pueda pasar a cualquier persona a nivel todo, te desbarata todo, te haga más fuerte e incluso más feliz. Totalmente. En ese momento no lo ves, porque no lo ves, es un proceso que tienes que pasar, pero, pero ahora miras la distancia de 7 años atrás, de aquel momento, de aquel 10 de octubre o 15 de octubre, y dices, ostras, tal como ha sucedido todo, ¿no? Volvería a esa a esa misma situación. Creo que ha valido la pena. Creo que nos ha hecho más fuerte a todos, a mi familia también, a ellos también, porque yo en este caso, se lo comunicamos a los niños, le explicamos, eran pequeños por aquel entonces, le dijimos, mamá tiene esto, un bichito malo, pero no sabíamos el alcance hasta dónde íbamos a llegar y bueno, fueron partícipes un poco de la enfermedad hasta tal punto. Es verdad que yo soy un poco que tiro para adelante, que luego me siento y ya no puedo con mi alma, ¿vale? Y ellos pues se olvidaban de que mamá estaba malita y pedían y pedían, ¿no? Claro. Pero ha sido una cosa de todos, de la familia, del equipo, ¿no? Y yo creo que ya lo dijimos en su momento con mi marido, cuando me diagnosticaron, dijimos, saldremos más fuerte de estos, ¿no? Además, yo soy ingeniero de minas, abocamos a Santa Bárbara, que es la Virgen que nos protege, ¿no? Y le pedí mucho y también hizo caso. Te puedo preguntar cuál ha sido el, digamos, que puedo aprender yo de un matrimonio como el tuyo, porque yo estoy empezando ahora con mi chica, llevamos 5 meses, la quiero muchísimo y quiero tratarla lo mejor posible. Somos muy afines, compartimos muchas cosas, incluido el dolor, y me gustaría estar con ella toda la vida, estoy convencido de que lo voy a estar, pero me encanta hablar con gente que lleva muchos años con su marido, con su mujer, y en este caso pues me gustaría que me dijeses qué es lo que has aprendido tú de tu marido y qué crees que ha sido lo que os mantiene vivos y juntos. Yo creo que la complicidad, ¿no? Al final, la convivencia no es fácil, ¿eh? Cuando te casas ya te dicen en lo bueno y en lo malo. En lo bueno está muy bien, ¿eh? Todos nos apuntamos. Sí, lo bueno es muy En lo interesante. es muy interesante. Lo malo es más complicado, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es el respeto, que es lo fundamental que se tiene que pedir, ¿no? La admiración, ¿no? Yo creo que aunque tenemos nuestras riñas, es claro, 24 horas, 7, tenemos nuestras. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Bueno, desde 2004, o sea Vale. que tela. Wow. Em, pero bueno, yo creo que es, pues eso, una complicidad, bueno, pues eso. Además eso, nosotros compartimos profesión, estamos continuamente hablando de lo mismo, ¿sabes? Y siempre le digo, cualquiera de los 2 que falte, va a ser complicado, lo vamos a echar muchísimo de menos, ¿no? Porque estamos, 100%, salvo ahora en estos momentos. No sé, no hay truco, ¿no? Hay respeto y no tiene Respeto y más. admiración, pero yo es la Sí, conclusión a la que he llegado a lo largo de mi vida, de no puedes estar con una persona a la que no respetes y te respete y a la que no admires y te admire. claro. Es algo que me parece excepcional. Y claro, tú ahora mismo, en este punto de tu vida, ya el cáncer está totalmente... Sí, me dieron el alta hace unos meses. Qué bueno, Qué bueno, qué sí. bueno. ¿Qué sentiste en ese momento cuando... Es que son 7 años 7 de años. lucha. Sí, 7 años. Pues fíjate, cuando me retiraron el tratamiento y me dijeron: "Ya está, ahora cuando acabes estas pastillas, pues se ha acabado", yo le decía a mi marido: ¿Y si pedimos unas más?". Porque era como una protección, ¿sabes? Decía: "Ahora me las van a quitar y esto puede volver a resurgir". Eh, a ver, yo tengo una mama que es muy densa y puede resurgir y puede surgir otro en el otro pecho, ¿no? Bueno, no está en mi mano esto, no quiero pensar en ello Claro. y sentí, liberación, decir, bueno, es una lucha, es una batalla que hemos ganado, ¿vale? Que no quita que vengan otras, la vida es muy larga, pero liberación.
Bueno, ahora tendrás como muchísima más energía y muchísimo más tiempo para dedicárselo a lo que Bueno, lo de la verdaderamente... energía estoy un poco tocadita. Sí, no, aún. Porque el tratamiento, quieras que no, también te desgasta los huesos, Claro. vienen luego otras secuelas, ¿no? Ujú. Tengo muchísimos calambres. Calambres musculares. Sí, Sí. sí, te dan muchísimos calambres y por falta los electrolitos Ya. y entonces, pues bueno, tengo que ir a las pastillas benditas pastillas, que no es tratamiento ya, ¿no? Son, Ya. pues eso, para superar esos efectos colaterales, ¿no? Ujú. Que si el magnesio, mira, todo esto, ¿no? Que es el magnesio, que es el no sé qué, bueno, la vitamina D, bueno, pero no tiene más. Sí, suplementos naturales No para que el tiene cuerpo más. recupere un Para poco recuperar lo un que, poco lo que necesita. la masa ósea, pero bueno, esto Total. no tiene nada, benditas pastillas, no ¿Y tiene en qué nada. proyectos andas ahora inmiscuida? Pues mira, muchas cosas. Muchas cosas. Cuéntamelas todas si puedes. Venga, va. En otro de Marte, para la NASA. Wow. O sea, Sí. que ya la NASA y tú Ya dicen otra vez la de Tarragona. ya las escribes por WhatsApp directamente. Sí, qué pesada la tía esta. Ahora ya he leído las normas y no cobro, no pasa nada, ya lo pone siempre, ¿no? Y es una política de la NASA, ¿no? Yo creo que están financiados con dinero del Estado y Ujú. dicen, bueno, pues que no salga de aquí, ¿no? No pasa nada. Pues mira, es un proyecto para Marte. Sabes que la NASA ha ido ahora, la NASA, las misiones Artemis, ¿no? Están planeadas para ir a la Luna, pero el objetivo no es la Luna, sino es Marte, Ujú. ¿vale? Y entonces en este caso es un proyecto para hacer el menú, y tú dirás, menú, ingeniera, ¿qué tiene que ver? Para 15 astronautas, porque tienen previsto estar allí pues, durante un periodo determinado de tiempo. Qué Y guay. dirás, ¿qué tiene que ver la comida con una ingeniera? Y pues tiene que ver mucho. Primero, yo pretendo aprovechar todo el conocimiento que tengo de la Luna. La NASA piensa ir a Marte vía la Luna, no vía directamente a la Tierra. Igual que la Luna está aquí al lado, pues Marte está un poquito más lejos, está 7, 8 meses, ¿vale? La Luna han tardado 3 o 4, ya los has visto, en nada han subido y han bajado, ¿no? Sí. Está aquí al lado. Y en este caso, ¿yo qué hago? Aprovecho todo el conocimiento de mi proyecto de la Luna, que es un proyecto en el que yo aprovechaba el regolito lunar. El regolito es ese polvo lunar, ese polvo cuando se mueven los astronautas. Esos son minerales, de estos que tenemos aquí, Ujú. ¿vale? Hay magnesio, hay muchos minerales, y yo lo que en el proyecto de la Luna aprovechaba los minerales para mezclarlos con la basura para hacer un proyecto de reciclaje lunar, Ujú. ¿vale? Todo Como de eso. reducir la cantidad. Efectivamente, que tenían un problema que hacían con la basura y no podían bajarla a la tierra, porque cada kilo cuesta un dinero, $50.000, había 4.500, esto no era inviable. Y entonces yo pensé, pues la aprovechamos las propiedades de los minerales, igual que las aprovechamos aquí para beneficio del cuerpo, pues una serie de procesos, pirólisis, separación magnética, procesos que tenemos aquí en la Tierra, diseño, en este caso, un modelo, un digital twin, y aprovecho, la basura se minimiza a 50 kilos. Y los 4.500 en el camino salen subproductos. Eso es lo que hago en la Luna y gano. Ese es el proyecto ganador. Es el proyecto ganador de la Luna. 4.500 kilos. Se convierten en 50. A 50. Que hago unas banquetas para que se sienten los astronautas. Y en medio salen subproductos como hormigón lunar, que es el que habrás visto en prensa, pues es una cosa muy llamativa. ¿Hormigón lunar para qué? Para esas próximas misiones Artemis, ¿vale? De forma que ya tengo solucionado el problema de los residuos en la Luna. Vale, y ahora me voy a Marte y tengo que hacer comida para los astronautas. No puedo decir mucho porque estoy en pleno concurso. Ya me han dicho Claro, no, el di abstract. solo lo Sí. que sea. Ya he presentado una parte, pero van por hitos, ¿no? Ujú. Porque si lo dejas al final igual no lo presentarías y entonces te van pidiendo poco a poco, ¿no? Entonces lo que hago es todo el conocimiento que tengo de la Luna, esos minerales, y digo, vale, me tengo que ir a Marte. Yo no he estado nunca en Marte, tú tampoco, ¿no? No, la verdad que no se me ha perdido nada por allí. Pues ni sé cómo llegar. me he empapado de muchísima información que hoy en día, pues y gracias a la tecnología que tenemos, pues tenemos que tener acceso a todo. Y Marte tiene un problema que es la toxicidad, el perclorato que tiene, que es muy tóxico el suelo, ¿vale? El suelo de Marte. Y en este caso, pues con los minerales que tenemos en la Luna, si me los llevo a Marte, neutralizo eso y hago una especie de cultivo, ¿no? Parecido a lo que tenemos en Almería, ¿no? Que hay unos pequeños huertos allí en Marte, y aprovecho y haré pues ese menú que piden para esos 15 astronautas, que yo creo que puede ser un proyecto bastante... Todo esto con IA, ¿no? O sea, la IA, una aplicación que vamos a tener controlado cada astronauta, saber cómo está en cada momento para oye, pues le hace falta más de esto, y bueno, algo innovador. Se me parece. Para que me lo admitan al menos, es el objetivo de nuevo. Me parece espectacular. Te juro que es algo tan lejano a cualquier cosa que yo haya hecho, probado o me haya interesado. Porque a mí, claro, es que es lo que te digo, estoy tan alejado de la ingeniería, de la programación, incluso de la IA, que De la IA, pues te tienes que meter, ¿eh? es que te iba a preguntar es que no sé ni qué preguntarte, porque antes hemos hablado brevemente y te he visto Sí. muy, muy puesta, pero ¿en qué? O sea, ¿cómo estás utilizando la IA tú ahora, en este momento? Pues porque me imagino que tendrá múltiples usos y sabrás sacarle partido tanto para trabajo como para vida personal, procesos, logística.
como ingeniera le estoy sacando muchísimo partido, ¿no? Al día de hoy no hay una sola IA que digas con esta ya lo haces todo, aunque cada vez vamos allá IAs multimodales, que lo mismo te hacen una imagen, que te hacen una transcripción, que te hacen un vídeo o que te solucionan un problema matemático de ingeniería superior, ¿no? Tengo que trabajar con distintas y lo hago, ¿no? Lo hago porque lo testeo, porque optimiza mucho mi trabajo. Yo soy de la opinión que la IA tiene que ser un partner, un ayudante, ¿vale? No podemos delegar a la IA, me voy, vengo al café, copio y pego, porque entonces al final ya hay papers que dicen que el sistema se atrofia, ¿no? Sí. ¿Vale? Y entonces, sobre todo, es muy peligroso con los niños. Tú imagínate, si dejamos las pantallas y dejamos la IA a los niños, al final todo va a ser ChatGPT y todos van del mismo patrón, ¿no? Esto pasa porque hay que formar a la gente y empezamos desde las bases. Eso es número uno. Yo lo utilizo muchísimo porque me he formado y porque he visto el potencial. Y a mí me ayuda mucho, primero, a optimizar procesos en los que yo como persona no aporto. ¿Qué hago yo? Dándole clic, entrando y llevando esta celda de ahí para allá, ahí da igual qué tipo de ingeniero seas, ¿vale? Si eso lo puedo automatizar, si eso lo puedo mejorar y me puede liberar a mí de carga de trabajo para estar donde realmente aporto valor, es donde la IA no huele, no siente, no toca, ¿vale? Pues ya estoy yo, ¿vale? Pero si la llevas de partner, si la llevas de ayudante, donde cuestionas todo lo que te hace, el potencial es infinito y estamos en un momento ahora mismo en que podemos acceder a información, a métodos, a búsqueda, programa conmigo. Yo antes programaba a mano con Python y si has programado un poco donde te faltaba un corchete, te tirabas 3 horas para saber dónde estaba el error y no había forma. Ahora la IA te puede decir, oye, te cambio el corchete que aquí te has equivocado, ¿vale? Entonces, eso no me va a desmerecer a mí. Es como si ahora me dices que te haga una raíz cuadrada y digo, no, espérate, que la voy a hacer a mano, que yo no quiero que pienses que, ¿vale? Entonces no tiene sentido. Si hay una calculadora, ya me enseñaron en su momento, ¿no? Pero sí, vamos a utilizar, utilízalo como una tecnología. Y el potencial es infinito, pero infinito es infinito, ¿eh? No te imaginas. Entonces, en ciencia es una barbaridad lo que nos va a ayudar. De hecho, la proteína, ya hay un premio, ya hay premios Nobel de física con temas de IA. Renunciar a esta tecnología es, vamos, ser del género tonto. Totalmente. De hecho, antes estábamos hablando de Claude, Sí. que curiosamente, de lo poco que me he enterado de esto. Al principio hace un par de meses Sí. me empecé a informar y todo el mundo hablaba como de la revolución de Claude porque, claro, eso es una IA que aprende a crear cosas, ¿no? Como que aprende procesos, aprende... Bueno, ¿Cómo lo explicarías? Porque hay gente muy interesada, yo tengo un mogollón de amigos friqueando ahora mismo. ¿sí? Y yo le he perdido la pista, pero cada vez que entro en Twitter yo le di like a 3 cosas de Claude y todo el rato me salen, ¿cómo se dice? Tweets de gente diciendo, Claude se acaba de cargar un sector entero porque Ya, ahora ha ya. aprendido a hacer tal. Y digo, wow, ¿qué está pasando con esto? ¿En qué punto está? Bueno, mira, Claude o Anthropic, que es la casa, ¿no? La matriz y demás, y Claude luego tiene distintos modelos, es una más, es una IA más de las tantas y tantas que hay. Lo que pasa es que hay unas cuantas que son las que lideran el cotarro, en tema China por un lado y el resto del mundo por otro, ¿no? Que ojo con los chinos que van haciendo de las suyas. Pero luego hay muchísimas IAs que son open source, que son gratuitas, gente que aprovecha modelos y que los dan a la comunidad para que los puedas utilizar. Claude lo ha hecho muy bien, Anthropic lo ha hecho muy bien porque tiene unos modelos muy buenos para programación, muy buenos para automatizaciones. Esto que tú me hablas, supongo que te hablas de las skills, ¿no? Sí, justo eso. Sí, son las skills. Son de que tú primero, antes de decirle que haga algo, generas, o yo puedo tener una skill y te la paso, o bien la propia IA se genera su skill. La skill, pues es eso, esas habilidades que necesitas para hacer una tarea, ¿vale? Si tú a mí me dices ahora mismo que te haga, pues no sé, un vídeo, edite un vídeo de algo, pues yo no tengo ni idea, ¿vale? Primero me tendré que formar o no seré la persona ideal para hacerte ese trabajo. Ya. Pues a la IA le dices, oye, fórmate, cógete esa skill, cógete esa habilidad, létela antes de solucionar el problema que te voy a poner, ¿no? Y a partir de ahí puedes tener, sí, está más que, antes era el prompt y ahora es la skill, ¿vale? El prompt es cómo le escribo, ¿vale? Cómo me dirijo, le pongo contexto y ahora la skill es, oye, actúa como un experto, pero haz todo esto, ¿no? Y el resultado es apasionante, es una pasada. Cada vez tiene un modelo superior, luego vienen los chinos y te sacan otro mejor, luego viene OpenAI y te saca el suyo. Bueno, estamos en un momento en que yo creo que de cara al usuario es apasionante. Ojo con esto porque, claro, todos estos son empresas que no son sin ánimo de lucro, la mayoría, ¿no? Sino que detrás de todo esto hay un interés de que consumamos IA, ¿vale? Ya. Y ojo con los tokens, ojo con cómo nos dirigimos a ella, cómo les escribimos, porque cada vez
son más caros los modelos y entonces quieren, esas membresías te cuestan más y estamos entrando en una vorágine en que, bueno, igual hay que hacer un parado y dice, ¿necesito todo esto o para qué lo necesito yo? En un día a día, yo el otro día he dado una charla de gente para novatos, ¿no? Porque yo pienso mucho en la gente que está empezando, ¿no? Y dice, vale, yo estoy hablando de programación, de la NASA, de no sé qué, pero la gente que empieza, ¿para qué lo utiliza? Y hice un directo donde cómo puedes pues crearte una página web, cómo puedes aprender un curso de IA con la propia IA, cómo puedes hacer un cuento para tus hijos, ¿vale? Yo acabo de colgar hoy en LinkedIn, pues eso, publicación para niños aprendiendo de física cuántica, ¿vale? Eso, los niños nacen con las pantallas, pero si en lugar de ver juegos, que está muy bien, también les enseñamos a ver cosas de ciencia, pues la propia IA te puede ayudar. Antes teníamos que comprar el cuento, teníamos que ir a Amazon, pues ahora lo puedes generar con la propia IA, ¿no? Tienes que le haces una foto a la nevera y te hace un menú. Y te dice, oye, mira, resulta que yo no puedo tomar carbohidratos, tengo en la nevera esto, me haces el menú y te lo hace. Nada, aprendiendo muy poquito, prueba un día. Sí, no, es que claro, el tema ya es, como tengo tantos intereses y ando a tantas cosas, siempre se me queda la IA como por ahí, digo, y cada vez que hablo con alguien, cuando vino John Hernández aquí, Sí, lo conozco, me conoce. y claro, me decía unas cosas que yo pensaba, "Fua". Pero tampoco nos tienen que meter el miedo. Ojo con esto. No, si a mí me interesaba la otra Cada parte, uno, la de no, ya, pero hay gente que dice, ¡buah, la IA me va a quitar trabajos y demás! o sea, Bueno, la gente que está va a estudiando haber ahora, un por cambio. ejemplo, o sea, hay ciertas carreras que aparentemente con el tema de la IA, que yo ahora mismo lo que pienso es, y ahora tú me dices, y ojalá Sí, tengas una visión más positiva, pero yo digo, joder, yo cuando estaba estudiando diseño gráfico, la IA claro, no existía, entonces yo pensaba, si consigo colocar imágenes en su sitio de manera estética, en base a los conocimientos de composición que he aprendido aquí, claro, imagínate. voy a tener trabajo y voy a hacer lo que me gusta. Claro, si ahora si estuviese estudiando diseño gráfico ahora, como dices tú, hay unas generadoras de imagen, generan imágenes que dices Sí, tú, pero tú tienes una formación, claro, en este caso reglada, que tienes un valor que no lo tengo yo. Tú y yo nos vamos a poner a la vez. Seguramente tú ahora dices, estoy empezando la IA, vale, pues yo sé más y puedo saber los truquillos. Pero tú tienes una formación que sin esa formación, al final tú me vas a ganar si te pones con tema de IA. ¿Por qué? Porque tú vas a saber, tú sabes verla, sí, le tengo que aplicar esta luz, no sé qué. Yo no tengo claro, esta formación. Luego, a igualdad de condiciones, si tú pones la capa de IA, tú te vas a disparar. O sea, no podemos mandar el mensaje que ahora la IA ya nos va a quitar y no hace falta claro. estudiar. La idea es formación y la IA Hombre, como partner, totalmente, como decías tú. totalmente. O Vale, sea, yo no quiero mandar, bueno, pues yo porque soy de esa generación en la que creo que esa base se tiene que tener, ¿no? A veces se plantea el debate, bueno, ¿y valen para algo las universidades? Yo creo que sí, sí. sí, el Sí, porque típico debate te de abre ahora. miras, ¿vale? O sea, te abre miras, te da esa capacidad de análisis de lo que sea, del campo del que sea, ¿vale? De analizar y decir, ahora a partir de aquí pivoto, ¿vale? Sin eso, tú puedes tener IA, puedo tener IA, pero tú me vas a ganar si tienes esa capa. Siempre. Ujú, Siempre me vas a ganar porque vas a tener ese conocimiento que yo no tengo. ujú. ¿Vale? Sí, la IA, sí, pero tú vas a ser. No, pero si le digo esto, te vas a disparar. Yo creo que hablan de democratización de la IA, pero claro, si no empezamos a que la gente se forme en IA, pues al final se van a crear muchas desigualdades de gente que está pensando en Marte como puedo estar pensando yo, no porque esté yo arriba, pero yo es que no paro de pensar en proyectos, porque digo, claro, es que antes era incapaz. Pero es que, claro, Para incapaz una porque mente como la no tuya, que tenías haya, acceso a esos claro, datos. Yo veo cualquier cosa y digo, ¡buah! Y me mando a mi propio WhatsApp, me mando cosas de links, de cosas que veo de proyecto para luego tunearlos y tocarlos. Mira, yo estuve y además quiero hacer mención porque hay que hacer mención a vale. la presidenta de la Academia de las Ciencias. Para mí es un honor. Se pusieron en contacto conmigo, es la única mujer que ha habido, y se pusieron en contacto conmigo para que diera una charla. Yo pensé, ¿a mí? ¿Se han equivocado? Digo, ¿pero a mí qué? O sea, es como, claro, yo qué sé, para mí es lo máximo, ¿no? Y fui a dar una charla ya a la academia, donde estaban todos los honorarios y demás, y yo pensé, ostras, si después va a haber un pisco labis o algo, ¿qué hablo yo con esta señora? Porque claro, a ver, el nivel es, yo soy ingeniera, pero tampoco soy aquí, no estoy en la academia, ¿no? Y entonces me empecé a mirar qué había hecho ella, y ella ha investigado muchísimo sobre líquenes. ¿Vale? Yo tampoco sé mucho de líquenes, pero bueno, como hoy tenemos acceso a mucha información, pues accedí a esa información. Los líquenes son muy buenos para medir, para KPIs de tema medioambiental, para ver si la contaminación, cómo funciona y demás. Y ya tiene muchísimos tratados de todo hecho, muchísima investigación. Y pensé, bueno, yo tengo un máster en ingeniería ambiental también, pues ya tengo punto en común para hablar con ella. Y efectivamente, aquello acabó. Presidenta, ¿qué tal? No sé qué, muchas gracias por la invitación. Digo, oiga, ¿y no ha pensado nunca en esto de los líquenes, meterle la capa de IA, empezar a entrenar modelos para que predizcan, por ejemplo, en los parterres de las urbanizaciones de las ciudades, para medir en cada barrio cómo está la contaminación ambiental? Pues no.
oye, pues ¿y me daría usted acceso a datos? ¿Podría yo participar? Bueno, pues ahora quizás en un proyecto en la India, pues me pueda dar acceso para que yo pueda trabajar con esto. Ostras, que eso hubiera sido para mí impensable. Primero, si no me hubiera situado en la NASA y demás. Segundo, si no hubiera estado el tema de la IA, no se me habría ocurrido, ¿no? Y para mí es un proyecto apasionante decir, oye, que tengo datos, porque con todo esto se puede hacer muchas cosas si tienes datos. Claro. Datos. Y puedes soñar. Claro, a mí los de Netflix no me contratarán nunca, porque yo no los miro. Yo cuando tengo un rato estoy todo el rato pensando. Y en el momento de ebullición es ahora con la IA. Eso te lo permite hacer. Voy a probar. No pierdes nada. Bueno, pierdes el tiempo, obviamente. Tu tiempo, porque a veces pensamos que si tú pones una hipótesis y no da un resultado, has fallado. Y no. Estás aprendiendo. Estás aprendiendo que por ahí no. Pues vamos a virar hacia otro lado, ¿vale? El fracaso no es no obtener el resultado obtenido. Eso no es. El fracaso es no intentarlo. Creo que debe ser top 10 o top 5 de las personas más productivas que he conocido. A veces tengo muchas pestañas abiertas y no voy a ningún sitio, ¿eh? Muchas veces le pregunto a la IA, tú pregúntale si la utilizas. Y la IA va guardando conocimiento de nosotros y nos conoce. A mí me llama Mari. Bueno, Mari en casa solo me llama gente en casa, ¿no? Y ella ya es como si fuera de la casa, ¿no? Y le pregunto, ¿qué piensas de mí? Y me dice, Mari, eres en ebullición, pero tienes muchos frentes. Es verdad, hay que poner foco también, ¿eh? O sea, yo soy así, eso no es lo ideal. Claro. Lo ideal es una cosa y después la otra, ¿no? El 1 y después el 2, ¿vale? Me acabas de comentar que, claro, tú eres una mujer de fe, pero una mujer de ciencia también. Bueno, o sea, Sí. ha quedado clarísimo en este podcast el proyecto de la NASA, la charla en la Academia de las Ciencias, todos los proyectos en los que estás sumergida. Sigue existiendo el debate, o no debate, pero la contraposición entre fe y ciencia. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que dicen cosas como, por ejemplo, yo no puedo creer en Dios porque creo en la ciencia? Pues mira que escuchen al Papa León, que habla de fe y de ciencia. Él lo explicará perfectamente. Yo creo que van de la mano. Van de la mano. Y si no, no hay más que irse para atrás e irse a investigadores como, vámonos a Newton o irnos para atrás y que comentan. Yo creo que no son incompatibles, no tiene nada que ver. Sí, es que es una creencia un poco No sé por extraño, qué. porque hay un Sí. mogollón de científicos teístas y Sí. mogollón escritos sobre el tema, e incluso algunos como el padre Carrera en su momento, que también tenía un perfil académico espectacular, no me acuerdo exactamente, pero era de todo, o sea, era una persona inteligentísima y muy de ciencias. Y sigue habiendo la gente quiere diferenciar, yo creo que hay gente que, esta es mi opinión, que quiere creer en la ciencia como un ente sin estar en la ciencia. Ya. ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, prácticamente, yo considero que no sé nada de ciencia. Pero hay gente que tampoco sabe nada de ciencia, pero le gusta la idea de la ciencia, ¿no? Le gusta la idea de que hay gente por ahí que estudia mucho, se los imaginarán como tú, todo el rato como elucubrando. Bueno, tampoco soy una investigadora de... No, pero muy activos. Sí, como números, mirando números, sistemas, cosas. Antes con tu libro lo has visto, ¿no? Yo siempre busco patrones de números, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, tú ponías una fecha y digo, venía en el tren, digo, voy a sumar a ver el día que tú, por ejemplo, escribiste el libro, ¿no? Sí. Y entonces y pongo suma 15, siempre busco un patrón, ¿no? Yo pienso que todo tiene números. De hecho, sumo las matrículas de los coches. Siempre voy por la calle, ahora ya te acostumbras, ¿no? Pero sí, cuando era pequeña pensaba, si da determinado número, ese día no va a ir bien. Tonterías, ¿no? Pero siempre busco patrones, siempre. Pero bueno, esto no es... ¿Esto es algo que le llaman numerología o...? Pues no sé qué le llaman, o maniática. La verdad que cuando voy a dar una charla o voy a un colegio y pregunto, ¿hay alguien más que...? Y la gente levanta, siempre hay alguno que levanta la mano y hace lo mismo, suma las matrículas de los coches. Sí, o sea, ya voy sumando y ¡bum! Además hay un determinado número, en este caso 18. Yo pienso que si suma 18 ese día va a ir mal. Lo pensé durante mucho tiempo, porque yo de pequeña había hecho una estadística, no sé cómo, que el 18 era el número menos probable. Y como yo pensaba que el 18, si me salía aquello iba a ir, no sé, una tontería, que luego me di cuenta que, digo, ¿pero qué estadística hice? Si eso está mal hecho, ¿vale? No tiene fundamento ninguno. Pero al día de hoy sigo haciéndolo. Yo paso por el coche y voy sumando, y bueno, ya rápidamente no sumas el número en concreto, si ves que pasa de 18 ya pasa, y se queda un poco como cuando juegas a la ruleta, ¿no? Pasa. Pero sí, sigo haciéndolo. Pero hay mucha gente que lo hace, no sé si se llama numerología o manía, ¿no? Ya, yo tampoco tengo ni idea. Pero es buscar patrones. Sí que es verdad que busco patrones. Bueno, eso quizás es una... ¿Te ha servido para sacar alguna, o sea, para predecir o sacar alguna conclusión que tú digas? No te creas. No. Es como una tendencia que tienes tú. Bueno, yo creo que es una forma de la mente, ¿no? De estar estructurada, ¿no? Es una mente más, pues eso, más de números, más de... Pero ojo,
yo creo que hay que compaginar a veces con la parte de letras, todo es importante, ¿eh? Sí, O sea, no todos son números, ¿no? Yo creo que es necesaria también la otra para equilibrar un poco, ¿no? casi se me olvida comentarte algo que me interesa muchísimo viniendo de ti. O sea, a mí algo que me cuesta, estoy seguro de que mi mente no va ni la mitad de rápido que la tuya y considero que va bien, va bien. Y yo tengo un mogollón de problemas con, no problemas, me encanta el silencio, desde que me he convertido y practico, pues cada vez me recojo más, me disfruto más de la oración, pero me sigue costando mucho entrar en esa franja de tiempo, pues en misa, por ejemplo, y estar en misa. Y cuando voy a una hora santa, una adoración, que me encantan, dependiendo cómo llegue, me cuesta mucho quedarme ahí, Céntrate. centrarme y sobre todo escuchar, porque a veces yo sí que le cuento mis cosas a Jesús. Estoy ahí delante de la custodia y le cuento, pues mira, me preocupa esto y tal, no sé qué. Pero a veces me quiero quedar callado, pero dime tú. Y ahí me vienen pensamientos. Y digo, no quiero pensar en esto. Tal. ¿Tú eres capaz? ¿Cómo llevas tú el contraste entre Ebullición. una vida así tan... No, pero siempre hay un momento, yo en este caso no siempre, no hay un momento que digas por la mañana pienso más o oro más, hago oración. Siempre hay un momento en el día en el que hago el parón, por pequeño que sea. ¿Sí? Sí, y pido. Y además digo, por favor, ¿por dónde voy? Haces el parón. No tengo ese método, me gustaría más ser quizás una persona de método, soy muy imprevisible, ¿no? Soy muy de, ¿sabes aquellas máquinas que salían cuando salía y que ibas tapando la que tocaba? El guacamole. No sé cómo se llama. Había un Sí, juego que eran que como salían con y los ibas topos dando. y Sí, le pegabas. pues así soy y me gustaría ser más, quizás más esto que hemos puesto aquí de un poco más Sí. pausada, de decir, oye, ahora toca hacer esto, pero es igual, pero en algún momento paro, sobre todo cuando voy conduciendo, es mi momento. Vale. Cuando voy conduciendo, y ahora últimamente, habitualmente cojo el coche bastante y tengo un viaje de 1 hora y pico, ese es mi momento. Ese es mío, no me lo quita nadie. Y además, Vale. el otro día lo decía, el poder de la mente, esto no nos va a quitar nadie. Nadie, te puede quitar cualquier cosa, la casa, el coche, lo que sea, te pueden despojar de lo que sea, pero de tu mente no, ¿sabes? De Total. tu conocimiento. Total. Esto es lo que nos, ¿vale? Y eso es nuestro. Es nuestro y yo he aprendido que es muy importante el no estar solo contigo mismo, sino tener espacio para Dios también. Total. Porque, claro, nos han vendido también por algunos sitios que es importante encontrar momentos para ti mismo y pensar en ti mismo y en lo que tú quieres y en a lo que aspiras. Y tú has dicho algo muy importante, y es que es cierto que en esta vida te pueden quitar todo, pero lo único que no te pueden quitar es tu propia mente y cómo trabajas tú tus ideas y cómo vives dentro de ti. Y tus creencias y tu tus creencias. pensamiento. Pero Bueno, sí, no puedes permitir que te las cambien y que te las quiten, ¿no? total. Esto es lo que nos, Y es lo que nos pertenece. Pero si no le haces un hueco a Dios, desde mi punto de vista, si te quedas solo contigo mismo, eso puede acabar muy mal. Ya, sí. Y creo que es importante que la gente le dé una oportunidad porque, aunque te quedes solo con tu mente, es importante que haya espacio para él. Es que te genera paz. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Bueno, sí lo sabes. Sí. Pero Claro. es una pasada. Es una pasada. Es que dices, bueno, le hablas y sabes que está ahí. Tiene tiempo para ti. Siempre. Nunca te va a abandonar. Eso es espectacular. Nunca. ¿Sabes la seguridad que te da eso? Es brutal. Por eso digo que, claro, los que creemos y tenemos fe, es mucho más sencillo todo. Es mucho más sencillo. Si además tenemos enchufes ahí en el cielo que van haciendo de las suyas también, para abrir camino, pues ya es... ¿Tú tendrías algún consejo Es que últimamente conozco a mucha gente de mente muy lógica, muy analítica, que me dice, tío, me gustaría sentir lo que tú sientes, pero yo desde mi mente racional que compartimentaliza todo, que necesito explicarlo con hechos fehacientes, me cuesta creer o entrar en Dios. Tú, o sea, desde tu experiencia, ¿qué podrías...? Es que no puedes forzar a nadie. Yo Claro. creo que es que tú puedes dar tu testimonio, Justo, yo lo que como hago. estamos dando, Mm. ¿vale? Es decir, oye, soy una persona normal y a mí me ha pasado esto. Y a mí esto me funciona. Ahora, si quieres, me crees. Nadie me ha comprado para que diga esto no es un anuncio ni está pagado. ¿Sabes? No ha bajado y me ha dicho, venga, encubierta, págalo, que de luego te doy aquí mejor sitio arriba. No. Yo te cuento mi historia, te Claro. cuento mi testimonio. Ahora, saca tus conclusiones. Yo te digo, a mí me va bien, así. Y me da paz, y me da tranquilidad, y recogimiento, ¿sabes? Total. Y es, me conoces, me puedes tocar y no te estoy contando
y no tengo un interés detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que, claro, no puedes forzar a nadie, esto está claro, cada uno tiene su momento, ¿no? Claro. Y en cualquier momento que decidan acceder a él va a estar ahí. O sea que, Qué bonito. claro, Sí, creo que es de las mejores respuestas que alguien puede dar, porque sí que es cierto que no va a tener rencor de por qué vienes ahora. eso es impresionante. Por eso, es que es una pasada. O por qué ahora ya no has venido y por qué ha pasado, ¿sabes? Entonces, bueno, No es como nosotros, cuando alguien llega tarde le dices, oye, sí, somos rencorosos y él no hace eso. claro, Es como, menos mal. Oiga, aquí estaba yo, qué alegría verte. o ¿no? has pecado y te perdona, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Qué Es que es pasada. una pasada. Es increíble, Sí, yo es que, bueno, es que a mí me genera paz y tranquilidad. total. No, y es impresionante que o sea, yo te lo noto, ¿sabes? Me refiero, se nota que estás como llena de él Sí, y que tu misión, tu enfoque, tu cariño por tus hijos, tu cariño por la gente, por ayudar, por esa intensidad de vida. Porque hay gente que la conoces, es muy intensa y hace muchas cosas, pero te transmite a mí me transmite lo contrario. Digo, me dan ganas de darle un abrazo y decirle, cálmate un poco porque ya. por ahí, o sea, vas un poco acelerado. Pero en tu caso no me pasa. Digo, buah, estás llena de vida y es que te noto enfocadísima La, y la, toda llena de espíritu. la vida, claro, la vida es muy difícil y el día a día, cumplir con todo, te lleva a que da la sensación de que no te puedes bajar. Esto es verdad. O sea, entramos en una vorágine, todo es muy materialista y al final dices, ¿cómo me quito de aquí? ¿Cómo me apeo? ¿No? Esto hay que llevarlo porque al final estamos así, ¿no? Y al final tienes que comer y tienes que pagar las facturas y tienes que seguir y que no hay otra, ¿no? Pero otra cosa es cómo te tomas todo lo demás, ¿sabes? Claro. O sea, eso es una cosa no es incompatible con la otra. Voy a intentar porque tengo que tirar del carro y tengo que seguir y estamos en esta sociedad donde es así, pero cómo veo lo demás, cómo... Yo intento, soy una persona muy positiva, intento ver el lado bueno de todo y a veces no es fácil, ¿eh? A veces también me vengo abajo, soy libre además. Esto de los horóscopos me puedes creer o no, pero soy arriba y abajo y paso mucho de un extremo al otro, pero intento luego ver lo positivo, intento también ponerme ¿qué le tiene que estar pasando a esa persona para que te conteste así? ¿Sabes? Ujú. Los zapatos de la otra persona, ¿no? Sí. Muchas veces digo, oye, os dejo mi mochila y luego opináis, ¿no? Que no podemos juzgar a los demás, Ya. ¿vale? Todo el mundo tiene su propia historia y no sabemos. Lo que se ve no es lo que hay. Eso es algo fascinante que estoy aprendiendo en este momento de mi vida. No aprendiendo de nuevo, sino que es algo que he ido intuyendo a lo largo de los años, pero que cada vez tiene más como contundencia en mi realidad. Y es que hay ciertas personas que de primeras nos pueden caer mejor o peor, o alguien que te produce rechazo, o alguien que hace un comentario y ya lo juzga porque ha hecho ese comentario. Y Dios me está dando la oportunidad de conocer la historia de muchas personas y de hablar con muchas personas y de liberar mis prejuicios un poquillo. Y empiezo a desarrollar la teoría de que todos nosotros, si conociésemos lo que ha vivido, si le diésemos la oportunidad de contar su historia a todas las personas que nos caen mal o todas aquellas personas que en el fondo nos producen rechazo y no sabemos por qué, no solo nos dejarían de dar rechazo, sino que probablemente encontrarías mucho en común e incluso llegarías a admirar o a respetar a esa persona. Y es Totalmente. una lección. Estamos en una sociedad en que lamentablemente pues es verdad que tenemos muchos estereotipos, muchos sesgos, Ujú. que ojo que la IA entrenada con nuestro propio conocimiento los tiene también, Claro. ¿vale? Ojo con Ojo esto. con eso, ¿no? Ojo con Es esto. muy aduladora la IA. Coge cualquier IA y dile que... Cualquier cosa. Dile, pon una persona en el espacio y verás que pondrá a un hombre. Y dile, ahora pon una persona en una cocina y será una mujer. Está alimentada con nuestros propios sesgos. Mm. Y lamentablemente todos tenemos. Yo soy la primera que tengo, ¿no? Y aparece alguien y la primera imagen, la primera impresión siempre dice, esta que vale. Y no, Mm. no. ¿Sabes? Te sorprende decir, ostras, esta persona, su estereotipo me dice, su imagen me dice una Ujú. cosa y por dentro es otra. Ujú. ¿Vale? Entonces tenemos que intentar quitarnos eso. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en que no es fácil, vas contracorriente, Claro. ¿no? Decir, espérate que te quiero conocer, ¿no? Lo primero que nos queda es el primer, ¿sabes? De hecho, hace poco escuché lo de que deberíamos preguntarle a la gente cuando la queremos conocer, no a qué se dedica, sino por qué se levanta cada mañana. Y me parece, Fíjate, claro, fíjate, es verdad. Sí, estamos en... Lo que pasa es que la sociedad nos ha llevado a esto, ¿no? Nos ha llevado a... parece que el tema material es lo que vende, ¿no? O qué dices, tú me estás diciendo, eres ingeniera. Yo, en algún sitio me preguntaron, soy mamá y soy esposa. La ingeniera es un título, ya, no tiene más, ¿sabes? claro, claro. Yo no quiero que me recuerden como la ingeniera, quiero que Ya. me recuerden como la madre de sus hijos que luchó por ellos hasta el final y, bueno, intentar ser una buena esposa. No es fácil.
Wow, No, no, pero no. sin duda, para mí me parece, vamos, la misión principal y Es eso lo que tiene que y quedar, ¿no? ¿No? total. No te va a decir, no, era buenísima, excelente, sacaba nueves en todo. Y con eso no nos van a recordar, ¿no? Hay gente que por ahí que lo dicen, ¿no? Ujú. No nos van a recordar por eso, nos van a recordar por, pues eso, por lo que somos, ¿no? Y nos tenemos que quedar con eso. ¿Crees que has conseguido que tus hijos aprendan o se sientan influenciados por ti como tú esperabas previamente a este proceso tan abrumador De cambio, ¿no? de tantos proyectos y tanto? Porque bueno, yo desde fuera, claro, yo desde fuera lo veo y digo, wow, me siento inspirado, pensaré muchísimo, diré, wow, quiero saber más. Igual hasta te pregunto Claro que sí. más cosas a Lo lo largo. yo te ayudo, Claro, lo que quieras. ¿cómo ha permeado eso en tus hijos? Si es que Eh, lo sabes. sí, no te creas, es que son dos y cada uno son de una manera, ¿no? Son distintos, ¿no? Yo creo que esto ha calado, creo. Y creo que el otro día me dijeron, mamá, te queremos mucho, estamos muy orgullosos de ti. A mí eso ya me vale, me quedo con eso. Sé el esfuerzo que estás haciendo para que nosotros tiremos para adelante y demás. Entonces, me quedo con eso. Yo creo que esto cala, ¿no? Ujú. Mi madre en su momento, pues no había tanta formación y ellos, pero enseñaban también y a mí me caló su mensaje del esfuerzo, de que no había que rendirse, de que la vida no era fácil, la adversidad. Mi padre siempre estuvo enfermo, siempre una buena cara, jamás se quejó. Eso es el ejemplo. A veces no es tanto predicar con qué se tiene que hacer, sino que te vean hacerlo, Claro. ¿vale? Entonces yo creo que eso ha calado. Y no sé en qué medida, pero yo Sí, creo que sí. y eso Y es, sobre todo son buenas personas, eso que yo me quedo con eso. es fantástico. Son muy buenas personas. Por eso te decía, yo no tengo miedo a la muerte, porque son buenas Qué personas. bueno. Y Creo que que, ese trabajo se ha hecho ya. y que a veces cuando hacemos algo que lo hacemos con buena intención por alguien, muchas veces no digo que sea tu caso, pero no produce el efecto esperado en ese momento. Sí. Pero años después o en el momento, Wow. de repente esa persona te vuelve y te dice, aquello que hiciste en ese momento o aquello que dijiste o aquello que vi que no me dijiste para protegerme, me ayudó y luego llega a esta conclusión, hice esto y gracias a eso conseguí esto otro. Eso es algo fascinante, Es una pasada. porque todo lo que tú estás haciendo ahora, todo lo que tú estás comunicando, todo lo que tú estás compartiendo, ahora es abrumador y sigues, pero va a llegar un punto en el que empieces a recibir como, o no, o quizás nadie, ¿O no? habrá gente que no te lo cuente, pero les hayas inspirado un mogollón en algo que ni ellos esperaban venir. Claro, yo me he sorprendido porque contando esto, cuando después de picar piedra, cuando digo picar piedra, pues llamar a los medios y decir, oye, que tengo una historia, que ha sucedido esto, y obviamente, pues rápidamente se hicieron eco y se ha salido en prensa, en todos los periódicos, y bueno, pues se ha dado visibilidad y yo he ido a contar mi historia ahí. Cuando luego la gente te dice, oye, guau, es que me has inspirado un montón, me voy a apuntar a un curso de IA que no tenía ni idea y solo por escucharte me dan ganas de tirar, pues ya ha valido la pena. Total. O con que una persona esté en la lucha del cáncer no, y esto le anime, pues vale. O alguien que no iba a hacerse la revisión y al final va, pues vale. Fíjate, yo con el tema de la revisión, el día que me hice la revisión, me encontraba mal. El cáncer ya estaba haciendo de las suyas. Y vomitaba y estaba muy mareada, no me encontraba bien. Y aquel día, yo vivo en Tarragona y la revisión era en Barcelona, y aquel día le digo a mi marido, no vamos, es que me encuentro fatal. Pero no, no, que tenemos que ir porque si no te van a dar día para dentro de... hay que ir. Me forzó a ir. Fíjate, si no hubiéramos ido, pues a lo mejor te dan día para dentro de 6 meses más o lo que sea. Estaba fatal. Y tenemos que ir, tenemos que ir. Pues fíjate, nos vinimos con la papeleta del cáncer, ¿no? Quiero decir, si yo estoy inspirando a alguien a que diga, ostras, me voy a hacer la revisión, ya habrá valido la pena todo esto. Ya. Ya habrá valido la pena. No, O total. sea, si alguien tiene un no sé qué, o estaba pensando y ve una oportunidad con el tema de la IA en formarse y aspirar a un poquito más de lo que ahora mismo tiene, ya habrá valido la pena. Qué bueno. Yo qué sé. Por eso te digo que es como un camino que no sé a dónde me va a llevar. No tengo ni idea. Total. Yo me llaman y voy. Y claro, esto lo voy a compaginar con el día a día, ¿no? Claro. Pero lo hago y lo hago desinteresadamente. Me llaman de un colegio, pues voy a un colegio. Me llaman de la revista Glamour, pues voy a la revista Glamour, donde me digan, y súper agradecida, y agradecida a Dios por Qué decir, bueno. "Buah, ¿qué planes tienes para mí? ¿Dónde está el fin, no?". Los planes de Dios no los conocemos, No. pero en tu cabeza hay algún proyecto o algún sueño que te gustaría llegar a cumplir, que hayas pensado, buah, en unos años me gustaría solucionar esto o intentar esto otro, ayudar a estas personas. Yo con el del cáncer estoy obsesionada. O sea, lo de Marte está muy bien porque tiene mucha visibilidad y la gente flipa con el tema de la NASA y lo cuentas y yo creo que este proyecto va a ser muy bueno. ¿No? El ganador es complicado, pero que va a ser un proyecto, bueno, trabajado y que pueda aportar algo, aunque no gane, ¿no? Pero estoy obsesionada con el tema del cáncer. Y de hecho, ahora recientemente, ahora el modelo que había hecho lo he trabajado de nuevo con los nuevos modelos que tenemos, que han mejorado y demás.
y los resultados son mejores, pero no me quedo en meto una imagen y me dice cáncer, no cáncer. De esto ya hay modelos, no aporto nada. Yo quiero aportar algo diferente, una línea que alguien diga, ostras, pues no habíamos pensado, vamos por aquí y ya está. Yo lo dejo a un lado y que sigan. Si puedo conseguir eso con esperanza, habrá valido la pena. Y ahora estoy viendo un poco qué pasa unos años antes de que el cáncer de la cara. Quiero decir, a mí cuando me diagnosticaron ya tenía el cáncer, ya estaba el tumor ahí, ¿vale? Pequeño, más pequeño, pero estaba. Pero unos años antes algo pasa. Y he leído papers que efectivamente la glucosa tiene mucho que ver, ojo con la glucosa, Vale. quitarla. La glucosa tiene que ver mucho con, en este caso, con el cáncer de mama, que es el que he estudiado más, ¿vale? Y hay una serie de células que se multiplican hasta por 6, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo acceder a esos datos para entrenar un modelo para que se detecte eso con un análisis de sangre? Esa es la hipótesis que tengo, ahí estoy trabajando, habrá gente trabajando en otros sitios, instituciones y demás, pero bueno, yo voy a intentar. Después, hacer ruido ya me encargo yo. Ya me encargo de picar a las puertas y decir, ¿tengo esto, vale? No, pues no pasa nada. ¿Tengo esto, vale? No, pues y a ver si puedo aportar algo. Y yo creo que eso habrá valido la pena. ¿Y hay algo que te pueda ayudar en este momento con eso, o algo que la audiencia pueda hacer, o hay alguna manera Bueno, de a mí fundamentalmente lo que necesito son datos. datos? Claro, la gente piensa, datos, claro, los datos en Europa estamos muy regulados y está muy bien. Está muy bien con el tema de la protección de datos Claro. y demás, pero cuando alguien se imagine que yo trabajo con un pecho que se ve allí el nombre y el apellido, ni muchísimo menos, son píxeles. Cuando yo me atreví a hacer esto, a entrenar un modelo con tejido mamario, es porque no dista mucho a lo que yo hacía con los minerales. Yo soy ingeniera de minas, yo me conectaba a los satélites para, con la información satelital, mapear minerales sin salir del despacho. Eso se puede hacer. Ese magnesio que lleva aquí estos productos, Sí. que es una pasada, que viene de las magnesitas y demás, de las explotaciones ahí en Navarra, por ejemplo, en Galicia también hay y demás, eso se puede ir al campo directamente y ver dónde está y hacer ensayos, sondeos y todo eso, pero el trabajo previo es la exploración y yo lo hago con, bueno, existe la técnica con satélites, ¿vale? Los satélites están orbitando constantemente, estos que tenemos aquí en los teléfonos y demás, para fines malos y también para fines buenos. Malos el tema de armas y saber dónde estamos y tenernos ahí un poco. Sí. Y también para el tema de aprovechar esa información para tema científico, ¿no? Y en este caso, superponiendo bandas, puedo saber dónde hay un determinado mineral por la huella del mineral, lo que llamamos la huella espectral. Cada mineral tiene su marca, igual que nosotros. El magnesio, el litio de una determinada manera, con unas características, tiene una marca, una huella, una firma espectral, ¿vale? Eso yo ya lo hacía. Y yo decía, ostras, ¿qué diferencia hay entre esto y tejido mamario? A fin de cuentas, son imágenes. Por eso me atreví a hacer eso. No soy una osada de meterme en un campo que no me pertenece. Claro. Yo tenía un punto en común que era paciente y además tengo la formación esa técnica de decir, puedo hacerlo. Y tenía los medios. En este Y tu caso. habilidad de trazar patrones. Claro, y buscar patrones y decir qué diferencia hay. Al final, si alguien me da acceso a esos datos, yo puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en esa fase. En Estados Unidos hay un instituto que tiene muchos datos, esos datos ya tengo acceso, y ahora en este caso, accediendo a esos datos, necesito cómputo. El cómputo lo voy a obtener porque voy picando a las puertas y digo, oiga, ¿por qué no se podía entrenar en un modelo en casa? Porque cuesta, ¿no? Claro. Y en este caso, pues bueno, a través de una gran compañía que también me llamó un día para un podcast y ahora le he vuelto a llamar y, oye, ¿me podríais dar acceso a cómputo? Y parece ser que va a ser posible. Podré entrenar ese modelo. Pero cuando tenga estos datos necesitaré más datos para que la muestra sea más dispersa. Entonces, el problema son los datos, fundamentalmente, ¿no? Con datos se pueden hacer cosas. La importancia de los datos Es brutal. Y lo que se hace, mucha gente tiene datos, grandes compañías tienen muchísimos datos. Sí, nosotros recogemos encuestas y demás. Y dice, ¿qué hacer con ellas? Nada. Ostras, pero los datos te permiten tomar decisiones. Claro. Claro, saber en cada momento en qué estás. Tú, por ejemplo, las métricas de YouTube, pues las deberías analizar o las analizas. Y sabes, pues de gente. ¿Por qué? Porque al final mejoras tu nicho, amplía. Toma de decisiones. Oye, pues resulta que a mí los viernes no me ven los sábados. Ostras, pues tengo que salir un sábado. Todo eso se hace con los datos. Claro. Y con la ayuda de la IA, bien entrenada, pues te multiplica. Qué bueno. Sí, todas esas cosas. Me gustaría terminar esta conversación pidiéndote que le des un mensaje a las personas que nos están viendo, porque ahora mismo habrá chavales, gente mayor, de los que me seguían de antes, enteros de tatuajes, de curas y todo tipo de personas viéndonos. ¿Cuál es el mensaje que María Jesús le gustaría dejar en el mundo a través de su propia huella? Buah, esto es una responsabilidad. Porque a ti te ve mucha gente. Ostras, yo no sé si me van a hacer mucho caso. El mensaje de esperanza, el mensaje de los proyectos, el mensaje de esperanza.
de que luchen por el sueño. Cualquier persona, si están en la lucha, obviamente que tengan esperanza porque las cosas cambian. A veces no pintan bien, pero hay que seguir adelante, ¿no? No mirar alrededor. Quitarnos de esa lucha siempre de estar mirando qué está haciendo el otro, ¿vale? Es nuestra propia carrera, no es la carrera de otros, es la nuestra. Claro. Y si tú eres mejor cada día, mejor persona, intentar ser mejor en las habilidades, intentar estar más en paz, todo fluye mejor, ¿no? Claro. Simplemente es eso. No sé, es que tampoco soy yo nadie para dar un consejo, ¿no? Yo te digo lo que a mí me genera más tranquilidad, más paz, No, total, esa ¿vale? era, Y claro. es mi propia experiencia, ¿no? Pero ya solo con eso creo que es muy importante, porque a día de hoy la gente se pierde porque está mirando al de al lado y a mí me pasa que cuando me despisto me estoy comparando. Claro, Y no hay él que hacer tiene eso. más seguidores. Sí. No, Y tú eres verlo, diferente y eres claro. único. Y Dios tiene un plan para mí que no tiene que ver con lo que yo veo ahora y los números que veo ahora y los resultados que veo No ahora. tiene nada que ver. Es una gran historia que forma parte de una historia mucho más No grande. sabemos el final. Justo. No sabemos. Sabemos lo que está pasando ahora mismo. Yo estoy aquí. Yo jamás hubiera pensado. Yo no soy una persona de tatus. Es una cosa que a mí no me gustaba precisamente. Y no me habría jamás pensado que estoy aquí contigo. Y además, es que yo te conocí, te vi la primera vez y pensé, ¡buah! Tiene algo dentro. O sea, no es el exterior. Qué bueno. Pero esto no sabemos qué más hay. Ya veremos a dónde vamos. Total. Es que es una pasada. Yo Total. creo que. Y esa esperanza, fíjate, a mí me suscita lo que acabas de decir, que la gente tenga paciencia. Porque muchas veces cuando estamos mal o cuando pasamos por un mal momento, lo vemos todo negro y nos da la sensación de que las cosas tampoco pueden cambiar tanto. A veces nos intentamos convencer de no, yo ahora estoy mal y quizás consigo estar un poco menos mal, pero esto tiene pinta de que no se va a ir. Y al final la vida cambia tanto, que es lo que tú dices. ¿Quién te iba a decir a ti que Yo que iba a acabaría? estar sentada aquí contigo. Y todo lo que... Bueno, todo lo que- y todo lo que ha sucedido. La NASA. Es que, de verdad, es que yo digo, Es que es verdad, es que es muy fuerte. es muy fuerte. Claro, es que yo tengo la NASA, la sociedad, la NASA Tarragona, pero tú empiezas a mirar atrás, que esto sí que lo puedes comparar y dices, pues igual es un plan. Mm, ¿Y qué me depara? mm. Pues no tengo ni idea. Y te noto una cosa que me siento muy identificado contigo, que es que tienes esa humildad, pero una humildad natural de que eres consciente de lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo estás como, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Como, ¿y Sí. esto en qué momento? ¿Cómo se ha dado? Y es No, como es que que no no sabes consigues... cuándo ha cambiado. Claro, yo intento analizar, A mí es me decir, pasa ¿cuál mucho. ha sido el punto de inflexión? Yo Sí, veo sí. un punto de inflexión, veo a los 10, a los 50, ¿vale? El bisonte, el cáncer y la NASA. Pero, ¿cuándo ha sido de un día para otro? Si yo estaba haciendo una tortilla de patatas a mi hijo cuando la NASA llamó, que dijo que era la... Tú imagínate, y de repente todo ha cambiado. O sea, todo ha sido una cosa... Te llaman para decir, oiga, usted es la mujer de la ciencia, no sé qué, una serie de cosas, o tenés la posibilidad de conocerte, ¿sabes? Que yo cuando vi tu historia, que te vi a través de Pablo, que está en el seminario ahora, De Pablo Garner. sí, Estuve con él hace sí, 2 días, qué justo. mono, Sí, 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 sí. súper majo. Lo vimos bueno, mi hija lo vio en Portugal y demás, dije, ahora tienes que seguirlo ahí, súper maja. Así con la familia, a Álvaro, ¿no? Sí. Y a su Y a madre y Teresa. demás. Sí, son súper majos. Y cuando lo vi dije, este tío, tu historia, digo, ¿no? Ujú. Y fíjate, estoy sentada aquí contigo. O sea, es que ¿Qué cosas hace Dios, no? qué cosas. ¿Y qué une, no? Qué perfiles tan distintos, ¿no? Que tú puedes pensar, ¿no? Sí. La mujer no tiene nada que ver conmigo, podéis ser mi madre, ¿no? Sí, tengo ya una edad, ¿no? Y somos perfiles muy distintos, Totalmente. pero tenemos muchos puntos en común. Sí. Y los que no me resultan interesantísimos, porque claro, digo, ojo, ¿qué En pasa? la IA te tienes que meter, ¿eh? 100%, ya es una intuición Nada, que yo te doy clases y nos llamamos y te pongo 4 cosas y Yo lo que necesito es orden en mi vida, porque a claro, mí lo que me pasa es que me interesan muchas cosas. Me pasa con la teología y la fe cristiana, ahora que quiero aprenderlo hay mucho, todo. claro. Y dices, Y de repente ¿por voy dónde? pillando libros Ya. y, Y ahora y este voy no, y ahora mirando este. términos, el triple sanctum que miré hoy, que es el santo, 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 que gritaban los serafines Qué tal. guay. Y yo, ¿qué hago con esa pieza de información ahora mismo? Porque luego en 3 días me olvido e igual hay algo mucho más puro y más fundamental de la teología cristiana que aún desconozco. Entonces, a mí lo que me falta Ya. es ese orden, Te ¿sabes? falta orden. Sí, Claro, es que es lo que decíamos, ¿eh? Tanta información Justo. que si tienes sed de información de lo que sea, Ujú. de la parte de teología, de la parte de más de ciencia, de inteligencia, de lo que sea, hay que poner foco. En la IA pasa eso, hay muchísima información y sí que es verdad que hay que poner foco. Yo de hecho tengo un grupo creado donde hay 1000 y pico personas, donde doy información, sobre todo por los novatos, porque pienso, claro, el que se meta ahora en esto, yo llevo 3 años prácticamente, 3 y medio, ¿no? Metida en toda esta vorágine, ¿no? Que no te deja dormir. Pero es verdad que el que entra dice, ¿por dónde empiezo?
Ostras, también hay que pensar en esta gente. Y luego en los más desprotegidos, ¿no? Ujú. Ojo con ellos, que puedan pensar que una imagen falsa es real. Ojo con esa, Total, total. ostras, en los peligros. Ahí hay Sí, mucho los trabajo. deepfakes de voz y todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, tú y yo podemos llegar a distinguir, va, esto sí ya. Y a veces a mí Y ya te te la la me cuelan, están pillando. te A la veces digo, cuelan. uy. Claro, a mí me pasó, y lo dejamos cuando quieras, pero yo me enrollo. No, 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 no. A mí me pasó, y esto es muy gracioso, y vamos a hacer ahí los de Glamour que me nominaron para Mujer de la Ciencia, que yo pensé, menudo honor, me llamaron que viniera a Madrid, y luego me dijeron, oye, tráete el traje. Y el traje es porque yo, cuando nadie se hacía eco, tenía que llamar la atención de alguna manera. Digo, ¿cómo? Porque a los medios pensaban que era un fake news. Me dijeron, bueno, ya si eso le llamamos. Digo, ¿cómo ya si eso le llamamos? O sea, la única ganadora internacional, y ya si eso le llamamos. Digo, pues hay que llamar la atención de otra manera. Entonces con Ian me puse con mi traje de la NASA, me ponía Esperanza, y tengo una senior influencer que se llama Aurelia, una señora mayor de 70 y pico años, que la creé precisamente hace tiempo, pues para dar visibilidad también a la gente mayor, ¿no? Ujú. Y entonces dije, pues Aurelia, tú y yo nos tenemos que poner a llamar la atención. La vestí también de la NASA y nos pusimos las dos con el traje de la NASA a decir que la Mari ha ganado un premio de la NASA y nadie le hace caso. Bueno, y eso se hizo viral también y lo vieron los medios. Y los señores de Glamour me llamaron y me dice, ¿vienes para hacer las fotos del reportaje? Digo, sí, dice, ¿traes el traje? Digo, ¿qué traje? Dice, el de la NASA. Digo, o sea, habían pensado que era cierto, ¿sabes? Y digo, ¿pero qué traje? Sí, ya, ¿sabes? O sea, por una cosa, y digo, y la señora no existe, es Aurelia, mi senior influencer. Hay que tener mucho cuidado porque, ostras, los más desprotegidos, yo, la gente mayor que suplantan la voz, los niños, hay que regular rápidamente, no pueden, Sí. hay que ir a Hay la que vez. informar mucho. Totalmente. Hay que informar Fíjate que mucho. yo con 2 minutos, que con 2 minutos con menos te grabo la voz, y ahora hago el texto que quiera y te digo, mira, sácame los niños que me voy mañana, que salimos antes. Y te sacan los niños a la puerta y no eres tú. Ostras, hay que legislar. No podemos esperar a que... Ya, a que ocurran a que todas las ocurran desgracias cosas. que van a ocurrir si esto sigue así. Porque Ya. claro, tú y yo podemos estar pensando en las cosas buenas, en la NASA, en la Sí, esperanza, sí, en el pero cáncer los malotes están Están pensando cómo hacer el mal siempre con todo esto. Que al final tiene- cómo te suplanto la identidad, cómo te robo los datos y cómo, de hecho, esa IA de Claude, ¿no? Que estaban creando, que había visto las vulnerabilidades, ¿no? De los sistemas y demás. Bueno, es un momento también peligroso, ¿no? Apasionante, peligroso, pero eso le corresponde más a los gobiernos. Ahí ya no podemos hacer mucho, ¿no? Pero Sí, bueno, decirlo al que, menos sí, ¿no? Dar enseñarle a la voz y gente que enseñar a la hay. gente que esto es así. Bueno, yo me quedaría todo el día, ¿eh? Me quedan cosas por contarte y no sé qué. ¿Hay algo que se te haya quedado? Sí, el Papa. ¿Ves? Y yo decía, estaba aquí. Claro, porque ahora viene a España. Viene ahora, sí. Vamos a tener. Yo escribí al Papa. Escribía al Vaticano. Sí. Sí, claro. Y- Bueno, porque el Papa es de ciencias. Y claro, tenemos muchos nexos en común, aparte de, obviamente, el cristiano, ¿no? Pero él es de ciencias y yo hablé de esperanza en un medio y de que la ciencia tiene que tener esperanza. Y él, a los 2 o 3 días, habló también de esperanza y de la ciencia, ¿no? Y yo pensé, guau, voy a escribir al Vaticano. Entonces conté un poco la historia en el Vaticano, y me dijeron, bueno, no para una audiencia privada, pero si quiere, pues sabes que los miércoles se puede ir a verlo y demás. Y pensé, tengo que hacer un poquito más para que me reciba, ¿no? Bueno, no pierdo la esperanza de que No, pueda bueno, conocerlo, y con- pero viene muchísima gente, va a ser muy complicado Sí, poder buah. acceder a él. Es imposible, viene a Barcelona, a Madrid, ¿no? Sí. A Canarias, ¿no? Pero no pierdo la esperanza de algún día hacer ruido y poder conocer al Papa. Bueno, si alguien puede conseguirlo, o sea, Hombre, si yo alguien tiene creo que eres enchufe, tú, sin duda. Si alguien tiene... bueno, Bueno, y dices, si alguien... bueno, hombre, si viene de un enchufillo, no, yo no voy a decaer. No, no. Tengo que acceder al secretario, que será primero el primer Claro. eslabón, ¿no? Mm. Y llamo la atención del secretario, igual luego, pues Bueno, un y yo poquito sí más puedo sencillo. ayudarte porque aquí, claro, es que ¿A ti últimamente... no te gustaría conocerlo? A mí Pues me... vamos los dos. Vale. Venga, va. ¿Sí o qué? No, me encantaría. Oye, hacer un podcast que esté aquí, que yo también lo tenga aquí, y la esperanza, yo creo que es llamar la atención. Vamos a ver si lo conseguimos. Ojalá, ¿Te ojalá. imaginas? Ese sería el mejor premio. Eso Sería- estaría muy sería- bien. Tener nada, 2 minutillos con él para contarle un poco. Sería increíble. O sea, alguien nos puede ayudar con eso. Hombre, si si hay existe alguien la que- posibilidad. Si existe la posibilidad y que le conoce, nos vamos. Exacto. ¡Qué fuerte! Y te compras una carcasa para el teléfono. Eso sí Si que no te la creo que- regalo. ¿Qué teléfono tienes? Bueno, no hagas ahora anuncio, pero yo te la traigo. No, Hombre, esto es para llevarlo siempre, para llevarlo detrás. Sí, es que es cierto. Si es que me acostumbré a... Me gustó... Siempre Ahí lo llevo- llevas planito sin nada. Claro. Ah, Porque pues te siempre he puede hecho lo contrario. Lo llevo con funda. Mm. Y no sé por qué este último he dicho... Voy a confiar En que no se rompe. en que no... En la... Sí. Por mí que no se rompe. Ya. Lo que pasa que, claro, cuando me regalan algo así, digo, "Buah, lo metería", y digo, no tengo funda. Y luego me olvido. Ya. Entonces, pero bueno, me compré una funda. Bueno, pero no la pierdas. No, esta no. Además, me la trajo mi hijo con muchísimo cariño. No le he dicho que te la di. Nos trajo algunas y
Y yo Ahora creo va a ver que el se- podcast. se va a ver el podcast y se va a alegrar, seguro. Sí, Sí. qué bueno. Me alegro yo también, ojalá Sí, conocerlo. es y muy buena conocer a tus persona y hijos. ella también. Bueno, ostras, yo me quedaría más rato, ¿eh? Total. Pasa que pierdo el tren Claro. y el tren no espera. pero bueno, o sea, 100% nos vamos a volver a ver. y Seguro, vamos estoy a- convencida. y Y tenemos que ir al Vaticano, o sea Es que... cierto, es cierto. Y nos hemos comprometido delante de la gente, ahora ya no podemos fallar, hay que hacerlo, hay que hacer ruido Total. para que nos vea el Papa Lioni. Pues que sería brutal. Será, ya verás. Será. Vamos a conseguirlo. Me gusta. Pues muchísimas gracias. A María ti, Jesús. un Ha sido placer estar aquí con vosotros.